Sí. Vale. ¿Ya? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, a los que estáis aquí acompañándonos presencialmente y a todos los que os habéis apuntado a esta jornada de formación online. En primer lugar, quería agradecer la invitación a la sección de familia para invitarme a presentar esta jornada en la que vamos a hablar sobre la fiscalidad en sucesiones y donaciones. Vamos, una formación que creo que es muy necesaria, pues creo que es un tema que todos los que nos dedicamos al derecho de familia, pues al final nos genera un poco de respeto y que tiene una incidencia práctica absoluta en la planificación familiar y en la planificación patrimonial de nuestros clientes. El objetivo de la jornada de hoy va a ser pues, ofrecer una formación práctica de los principales aspectos fiscales sobre sucesiones y donaciones y para ello contamos con la inestimable ponencia de nuestra compañera Patricia Abad, que es abogada, fiscalista y es además socia fundadora de su propio despacho, Emina Abogados y Asesores Tributarios. Y previamente a esta aventura empresarial, tú formaste también parte de algunos de los despachos referencia de España, pues Garrigues, Morgan Stanley, Ramón y Cajal, con lo cual la formación y el bagaje profesional que tiene Patricia en fiscalidad estoy segura de que va a ser muy enriquecedor para ayudarnos a todos a tener una mayor claridad y un mejor conocimiento de este tema. Por supuesto, además de esta sólida formación empresarial, Patricia cuenta con innumerables reconocimientos y es parte también de numerosas asociaciones como Women in a Legal World o la Asociación Española de Asesores Tributarios. Y bueno, creo que además la forma de presentar de Patricia, no sé si habéis tenido ocasión de verla en alguna otra ponencia, es muy práctica, muy didáctica y creo que es absolutamente dinámica para que no perdamos la atención ni un solo minuto, porque la verdad que un tema que puede ser denso y puede ser complicado lo hace absolutamente apasionante. Así que sin más, te cedo la palabra, Patricia, para que por favor comiences con la presentación. Muchas gracias. Yo solamente para controlar las expectativas no va a ser una fiesta, ¿eh? O sea, yo voy a hacer lo posible para que no os quedéis dormidos después de comer, pero todo lo demás ya, que nos divirtamos mucho poco, yo voy a intentar que sea agradable. Bueno. Pues nada, muchas gracias Clara por la presentación, encantada de estar aquí. Lo primero que os digo es que es una sesión en la que vamos a hablar de fiscalidad de sucesiones y donaciones. Es un tema súper denso que tiene 300.000 matices distintos. Entonces, si no nos da tiempo a abordar aquí todo lo que queremos, pues seguro que Paloma está encantada de organizar otra sesión y lo continuamos para que no sea algo que tengamos que meter ahí con calzador, ¿vale? Bueno, hoy lo que vamos a intentar es fijar un marco general para que haya unas nociones básicas, aunque seguro que muchos de vosotros, yo entiendo que seáis casi todos civilistas o abogados generalistas, seguro que habéis hecho muchas sucesiones, muchas donaciones, os habrán surgido temas muy concretos que habéis tenido que analizar, pero es importante tener como los conceptos generales para saber por lo menos dónde buscar, cómo analizar y si no me tenéis a mí, que me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? Tenéis ahí mi correo, tenéis todo. Bueno. Vamos a hablar en esta sesión de la Fiscalía de Sucesiones y Donaciones. Hemos hecho un pequeño índice. En el índice es simplemente para anunciar un poco de lo que vamos a hablar, que va a ser, primero, vamos a hablar de todos los impuestos que están implicados en las donaciones y en las sucesiones, que, ojo, no solamente es el impuesto de sucesiones y donaciones, sino también el IRPF o la pluralidad municipal, no se nos puede olvidar. Hay mucha diferencia entre hacer una donación o una sucesión exactamente del mismo bien. Vamos a fijar cuáles son los hechos que determinan que se devenguen los impuestos, también quiénes son los obligados al pago de estos impuestos y luego también cuál es la normativa que va a tener que aplicar, ¿vale? Después, en otras cuestiones relevantes, son cosas que a mí me van surgiendo en la práctica cotidiana, que yo creo que también son interesantes que las conozcamos, sin perjuicio de que lo mismo luego en preguntas, etcétera, pues surgen temas también controvertidos o nuevos. Luego, yo creo que es muy interesante también hablar de situaciones con componente internacional, porque no sé vosotros, pero entiendo que sí, os habréis visto en muchas ocasiones con que lo mismo, el fallecido era extranjero, pero el cliente es español, con que el cliente es español, el fallecido es extranjero, con que todos son extranjeros, pero tienen bienes en España, etcétera. Entonces, hay conexiones internacionales que son un poco más densas y además cambian la norma, la regla general, que también es importante saberlo. Si no tenéis ahí, lo vais a ver después un cuadro, bueno, bastante esquemático para determinar los puntos de conexión. Y luego, si nos da tiempo,
repasaremos, si nos da tiempo, porque si no lo dejaremos para otro momento, los ejemplos en los excesos de adjudicaciones en las herencias, que yo creo que también es un tema bastante interesante que también da para mucho y tiene mucha casuística. Entonces, bueno, vamos a empezar con la diversión. Empecemos la fiesta. A ver, los impuestos implicados. ¿Cuáles son los impuestos que están implicados? Son, como todos sabemos, que es lo primero que nos viene a la mente, el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este impuesto, ¿quién lo va a exigir? Este impuesto lo va a exigir la comunidad autónoma. Entonces nos vamos a tener que fijar sobre todo en la normativa de la comunidad autónoma. La normativa estatal está ahí y la normativa de la comunidad autónoma. Hay unas diferencias brutales entre la tributación de unas comunidades autónomas y de otras. Habréis oído también hablar del impuesto, bueno, habéis oído de sobra impuesto de patrimonio, grandes fortunas, pues también en esto, bueno, en principio esto es un tributo que está cedido y que solamente se regula por la comunidad autónoma, aunque hemos tenido nuestros sustos con el impuesto de patrimonio. Luego tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que como sabéis es un impuesto estatal, aunque parte de la cuota es con recaudación autonómica y también se fijan, bueno, pues determinados beneficios fiscales, bueno, matices en relación con la propia, ¿qué tal? En relación con la comunidad autónoma. Y luego tenemos el impuesto sobre incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, que a partir de ahora hablaremos de este como la plusvalía municipal, que es como está conocido habitualmente. Y este impuesto, súper importante, tenemos que tener en cuenta que solo se va a devengar en el caso en el que tengamos implicados bienes inmuebles. Entonces, si no tenemos bienes inmuebles, nos olvidamos del impuesto de plusvalía municipal. Si tenemos bienes inmuebles, tenemos que tener cuidado con esto, ¿vale? Y esto es un impuesto municipal, es decir, no sé por qué se me ha ido. No sé qué ha pasado. Ahí. Es decir, que simplemente sucesiones y donaciones va a haber siempre, IRPF va a haber siempre en las sucesiones, no en las donaciones. Plusvalía municipal solamente cuando haya inmuebles. ¿Vale? Empezamos por el impuesto de sucesiones y donaciones. Vamos a ver, el impuesto de sucesiones y donaciones, esto es un poco rollero, o sea, hecho imponible, no sé qué. Hecho imponible es, ¿qué? Pues, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado para que me estén pidiendo a mí que tenga que pagar este impuesto? Entonces, el hecho imponible no es más que cuando se produce una herencia o un legado porque alguien se muere y tiene bienes que va a heredar otro. ¿Ya está? En las donaciones porque uno tiene a bien transmitir de forma gratuita bienes a otro, que lo normal es que las donaciones sean entre familiares, aunque yo, por lo menos en mi experiencia, cada vez me estoy encontrando más personas que fallecen sin descendencia y tampoco se lo quieren dejar a ningún pariente cercano y se lo dejan a un tercero. Y los seguros de vida, que es algo residual, que tampoco vamos a hablar mucho sobre esto, porque además los seguros de vida se pueden donar o se pueden heredar. La donación de seguros de vida es poco habitual y la herencia no es poco habitual, pero es cierto que es una materia un poco concreta. Si nos diera tiempo, tuviéramos alguna pregunta, dime. No, 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 no. En la parte que el heredero, Sí, yo estoy escuchando, ¿eh? Sí, salvo que no escuchen los que están online. parte que el heredero o a la persona beneficiaria en su Sí, sí, parte sí, totalmente, beneficiaria. totalmente. Esto me encantará que me interrumpáis cuando queráis, ¿eh? Sobre todo para no dormirnos. O sea, pues yo no me voy a dormir, porque voy a estar hablando, pero si alguno cae en la tentación, me pregunta cualquier cosa, ¿vale? Aunque sea de otro tema Vale, fiscal, claro. Bueno, sería o no. Bueno, seguros de vida. Los seguros de vida, sí, efectivamente, es lo que estabas diciendo. ¿Cómo te llamas? Beatriz, es lo que estabas diciendo tú, Beatriz. Simplemente es porque entra dentro de los supuestos de hecho imponible del ISD. Tampoco vamos a tocarlo mucho, salvo que queráis después, nos dé tiempo, o si no, haremos otra charla sobre esto. Luego, presunción del hecho imponible. Ojo, la presunción del hecho imponible. La presunción del hecho imponible es súper importante. Luego hablaremos también sobre esto. ¿Por qué? Porque se considera que si hay una disminución en el patrimonio de una persona y prácticamente de forma simultánea hay un aumento en el patrimonio de otra, y en el patrimonio de otra no es cualquiera, sino pues hay cónyuge, descendientes, herederos o legatarios, pues, oye, pues la administración, ¿qué pasa? Que sospecha que ahí ha habido algún movimiento que no sea, vamos, que no está en ningún sitio. Entonces, lo que nos pueden decir es, oye, que aquí puede haber una donación presunta, igual que cuando se adquieren bienes a favor de un descendiente y el descendiente no tiene dinero. ¿Qué pasa? ¿De dónde ha salido? ¿Por generación espontánea? No, de algún lado habrá salido. Entonces, aquí la presunción de hecho imponible es súper importante porque nos pueden decir, me estoy adelantando un poco a lo de después, que hay una donación
Pero la donación es una donación encubierta y cuando hay una donación encubierta no cumplimos uno de los requisitos esenciales para que esté bonificada y es que esté en escritura pública. ¿Vale? Bueno, aquí de lo que... Sí. No es por donación. Eh, pero eso es el caso de donaciones. No es Eso, caso. claro, 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 claro. En el caso de donaciones, efectivamente, en el caso de donaciones. Este es el típico caso de yo tenía en la cuenta corriente 100.000, dejo de tenerlo y de repente tiene mi hijo en la cuenta corriente 100.000 y entonces, pues oye, pues ahí ya, ¿no? Que a poco que sospeches, pues sabes que ha salido de un sitio tal. Pero vamos, luego lo comentamos con un poquito, pero efectivamente, como dices, es en el caso de donaciones. Bien, ¿quién tributa? ¿Quién tributa? Esto es súper sencillo. Pues en el caso de las herencias, pues quien tributa es quien lo recibe. Y en el caso de las donaciones, quien tributa es quien lo recibe. Quien tributa, ojo, en el impuesto de sucesiones y donaciones. Porque en el IRPF, que no me quiero adelantar, también tributa el donante. ¿Vale? Y en el caso de seguros de vida, pues lo mismo que estábamos diciendo antes, quienes sean los beneficiarios del seguro. Vale, aquí. Sí. No, 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 perfecto. ¿Cómo te llamas? Porque si me vas a interrumpir más veces, así te llamo por tu nombre. O sea, que no me traía para apuntar, a mí se me olvida. Eh, pero en el caso de las donaciones, que es impuesto de sucesiones y donaciones. Apartado de donaciones, sigue manteniéndose de que el donatario es responsable solidario en caso de que no se liquide. No, el donatario es responsable, pero ¿qué solidario de qué? ¿El IRPF o del impuesto de sucesiones y donaciones? No, es que el donatario es el único sujeto pasivo, no es solidario, es el único sujeto pasivo. Claro, en el caso o sea, en el caso de sucesiones, el sujeto pasivo, el donante no es responsable de nada, de lo que, o sea, el obligado tributario es el donatario. Ya está. No. Bien, ahora tenemos lo que estábamos comentando es la normativa aplicable. Bueno, la normativa aplicable es principalmente, o sea, principalmente aquí de lo que vamos a hablar es de en qué comunidad autónoma tenemos que liquidar los impuestos. Esto va a ser súper relevante, porque dependiendo de la comunidad autónoma donde tengamos que liquidarlo, vamos a tener unas bonificaciones, otras o ninguna. Entonces, en el caso de las herencias, o de seguros de vida, en el caso de las herencias, vamos a tener que liquidar el impuesto en la comunidad autónoma en la que sea residente el fallecido. Ahora vamos a determinar los criterios para decir cuál es la residencia habitual, ¿vale? Del causante. Pero es en la comunidad autónoma donde sea residente el fallecido. En el caso de las donaciones, en la comunidad autónoma donde sea residente el donatario, el que recibe la donación, excepto si se trata de derechos inmuebles o de derechos reales sobre bienes inmuebles, que estaremos en la comunidad autónoma donde estén sitos los bienes inmuebles. Aquí una cosa que no he puesto en la presentación, pero a mí se me ha dado por lo menos, y yo creo que también es interesante. Imaginaos el caso de una sociedad que está domiciliada en Madrid, pero más del 51% de su patrimonio está constituido por bienes inmuebles que están situados en otra comunidad autónoma. Mi caso concreto, una sociedad constituida en Madrid, con domicilio social en Madrid, residencia fiscal en Madrid, pero su único bien inmueble es una finca de campo enorme que está en Castilla y León. ¿Qué hacemos? O sea, en este caso, realmente donde deberíamos liquidar el impuesto es en Castilla y León, donde la bonificación hay bonificación, pero en este caso nuestro teníamos unos riesgos distintos de comprobación de valor del inmueble que estaba por debajo de la sociedad. ¿Sí? Si los bienes están en el extranjero. Si los bienes están en el extranjero es una buena pregunta, porque tendría que verlo. Es una sociedad constituida en Madrid en la que los bienes, un particular, ¿cómo? Una persona, vale, vale, esto es una cosa distinta. Pensaba que estabas diciendo una sociedad constituida en Madrid en la que los bienes que poseía claro, claro, pero también se puede dar, estuvieran situados en el extranjero. Tú me estás diciendo de una persona física que es residente fiscal. Eso lo vamos a mirar luego, ¿vale? Porque tenemos las conexiones internacionales. Incluso es posible que la primera pregunta también la contestemos. Luego vemos los puntos de conexión internacional, ¿vale? Bueno, aquí el criterio de residencia, o sea, el criterio para determinar cuál es la residencia habitual es en el lugar en el que hubiera permanecido el sujeto pasivo durante más años, bueno, el sujeto pasivo, en este caso, el fallecido o el donatario durante el mayor número de días durante los 5 años anteriores, ¿vale? Es el criterio de residencia fiscal para determinar cuál es la comunidad autónoma de tributación. Vale,
Aquí estamos hablando de los beneficios fiscales en las sucesiones y los beneficios fiscales en las donaciones. Aquí, como hemos dicho antes, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo de la comunidad autónoma en la que estemos, vamos a tener unos beneficios fiscales u otros que pueden ser mucho más potentes o mucho menos potentes. En el caso de la Comunidad de Madrid, que yo creo que es aquí lo que más nos interesa a priori, sin perjuicio de que sepamos que hay otros beneficios fiscales u otras, bueno, pues otras disposiciones en otras comunidades, en Madrid, en el caso de las sucesiones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, que los herederos del grupo uno y 2, que al final son pues los hijos menores de 21 años, luego los descendientes y el cónyuge, y los ascendientes, van a tener una bonificación en la cuota del 99%. Ojo, porque aquí hay muchas veces confusión, por lo menos a mí se me ha dado muchas veces las personas, ¿no? Que me dicen, oye, ¿y esto de del uno, o sea, imagínate, voy a heredar 1 millón, bueno, oye, no estará mal, ¿no? Heredar 1 millón, voy a heredar 1 millón y voy a tener que pagar el 1% de sucesiones. No. Lo que hacemos es que metemos el millón dentro de la base imponible, hacemos la liquidación de todo el impuesto y si la cuota tributaria al final fuera de 100.000, lo que voy a pagar va a ser el 1% de 100.000. Esto es algo súper típico, ¿eh? Que a lo mejor vosotros no se os ha pasado porque habéis hecho muchas, pero esto es algo que la gente piensa, que es el uno, que vas a tener que pagar el 1% de lo que heredas. Y no, es el 1% de la cuota. Está bonificada el 99% de la cuota. Luego, además, en Madrid, algo novedoso, porque al principio no había ningún tipo de bonificación, ni exención, ni reducción, ni nada, y ahora sí que la hay, es las bonificaciones que se aplican en la cuota cuando quienes heredan son los familiares de que lo he puesto abajo, de los hermanos, los tíos y los sobrinos, que aquí se aplica una reducción en cuota del 50%, que es algo, bueno, pues remarcable, pero es verdad que la cuota del impuesto de sucesiones es bastante alta, sobre todo cuando son cantidades elevadas, la cuota puede ser muy, muy elevada. Y si ya es una transmisión a alguien, a un tercero, vamos, o sea, yo me he encontrado también casos de estos, transmisiones a terceros que se les ha ido más allá del 50% del valor del bien, ¿eh? O sea, una auténtica barbaridad. Vale. Luego también hay reducciones por transmisión de la, que esto es interesante, ahora os voy a decir también por qué, por la vivienda habitual del causante o participaciones en empresas familiares. Esto es una reducción que se establece en la ley, aunque se establece en la ley general, que se establece una reducción del 95%. No sé si no sé si en vuestro ámbito, yo creo que también, habéis asesorado tal en la constitución de empresas familiares o sociedades patrimoniales, lo típico que no es lo mismo, ¿eh? Empresa familiar que sociedad patrimonial. La sociedad patrimonial es aquella que tiene menos, o sea, que tiene más de un 51% constituido por bienes que no están afectos a una actividad económica. Una sociedad familiar es aquella que precisamente sí que realiza una verdadera actividad. Lo que pasa es que aquí luego hay mucha picardía en relación, por ejemplo, con las sociedades holding. Las sociedades holding, que al final son meras tenedoras de bienes, pero si tienes más del 5% de participaciones en otras compañías y ejerces funciones de dirección, rollos. El caso es que si tú lo que tienes es una empresa familiar o una empresa que pueda tener la apariencia de empresa familiar, da igual que haga tornillos o que lo que haga sea gestionar participaciones en otras sociedades, también existen reducciones por su transmisión. Y esto está inserto en la normativa estatal. O sea, porque es muy, o sea, porque esto es muy interesante, porque igual que las bonificaciones autonómicas van y vienen, que esperemos que la de Madrid dure mucho, pero igual que las bonificaciones autonómicas van y vienen, lo del tema de la empresa familiar es algo que ha permanecido años, años y años y es para preservar precisamente las empresas familiares. Porque si en el momento de la sucesión de la empresa familiar te van a pegar una torta que te va a hacer imposible la continuación de la empresa familiar, no puede ser. Entonces, por eso es por lo que se introduce esto y es bastante interesante en el momento de las planificaciones fiscales cuando hay empresas familiares. Porque también para ser empresa familiar tienes que reunir una serie de requisitos fiscales, no porque hagas tornillos tienes que tener otras cosas. En definitiva, en Madrid, beneficios fiscales en las sucesiones, 99% de bonificación en la cuota, entre ascendientes, descendientes y cónyuge. Y dos, muy muy interesante, 50% de bonificación entre tíos, sobrinos y hermanos. Y ya está. Y luego que sepáis que existen algunas reducciones por transmisión de vivienda familiar del que fallece y también por transmisiones de participaciones en empresas familiares. Luego todo lo demás os lo he puesto pues, para que veáis un poco las diferencias, ¿vale? Aquí tenemos lo mismo, pero en relación con las donaciones. Entonces, en relación con las donaciones, vamos a tener unas cosas parecidas y otras cosas un pelín distintas.
Lo que es parecido, que es, estoy hablando de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Lo primero, otra vez, bonificación en cuota en las donaciones también, ascendientes, descendientes y cónyuge. También vamos a tener una bonificación del 50% si se lo donamos a hermanos, tíos o sobrinos. Y además se establece una reducción en la base imponible de 250.000 euros. ¿Esto qué significa? Que yo tengo una base imponible de 1 millón y 250.000 euros directamente salen. Esos 250.000 euros no se cuentan. Entonces, esos 250.000 euros lo que pasa es que tienen que ir destinados a un fin. Y el fin es que se adquiera una vivienda habitual por la persona que lo está donando, o luego de forma un poco más residual, pues que adquiera acciones o participaciones en sociedades de nueva creación, o bien que se empleen para adquirir activos para una empresa en funcionamiento, para una empresa individual. Esto también es interesante porque tampoco todo el mundo lo sabe. Esto realmente, ¿qué es lo que pasa? Que lo que dicen es que si a mí me donan 250.000 euros mi padre, realmente como hay tanta bonificación, que es del 99% en cuota a la Comunidad de Madrid, pues es que al final no le prestas atención. Pero si le prestas atención, pues ves que existe esta reducción de 250.000 euros que no te ahorra mucho porque ya está muy bonificado, pero como en algún momento la bonificación desaparezca, se reduzca, establezcan un tipo mínimo, como están diciendo a nivel estatal, tal, se puede convertir en algo muy interesante. Bueno, en algo muy interesante y también porque te puedes ahorrar lo mismo 1.000 euros entre aplicar la reducción de los 250.000 o no aplicarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que estamos viendo. Es importante también saber que para que se aplique la reducción de 250.000 euros, que aquí no lo he puesto, se tiene que consignar en la escritura pública en la que hacemos la donación que va destinado a ese fin, porque si no tampoco nos vale. Si no, nos lo miran la Comunidad de Madrid y nos dicen que es estupendo, pero que no es ahí. Vale. Hablamos del IRPF. Sí, sí, Beatriz, Patricia, dime. si la donación no se hubiera hecho en escritura pública, no sería posible aplicar todo lo que Estamos fastidiados. Si la estamos. escritura, sí, efectivamente. Tenemos que decir cuál es el origen de los fondos, tenemos que justificarlo todo. Luego también hay una norma no escrita, porque no está escrito en ningún lado, y es que, o sea, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Hay una norma no escrita que dice que si tú hoy haces una transferencia padre a hijo y la documentas como una donación en el plazo de un mes, bien, como no la documentes en el plazo de un mes, tributos por el artículo 33 nos dice que ya no se puede documentar. Y entonces estamos fastidiados. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces lo que hacemos es que sí, imaginaos, ¿no? El típico que llega y dice, no, mira, es que yo he empezado a hacer donaciones, pero es que he hecho una donación a mi hijo hace 3 meses, otra hace 5, otra hace no sé qué. Cuando lo pillamos ahí, advirtiéndole siempre de los riesgos, es, oye, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es instrumentar eso que has hecho como un contrato de préstamo. Entonces, hacemos el contrato de préstamo, pasamos el contrato de préstamo, lo presentamos ante la Comunidad de Madrid con el modelo 600 y después, una vez que hayamos articulado el contrato de préstamo, en un momento determinado lo convertimos en una condonación de deuda y le damos no, la apariencia. Al final es verdad, es una donación. El contrato de préstamo depende. Si es un contrato de préstamo entre particulares, no devenga ningún tipo de interés. Si es un contrato de préstamo entre personas vinculadas, imaginaos socio, sociedad, tal, entonces ahí sí que se devenga un tipo de interés. El contrato de préstamo, luego lo tenemos o sea, lo ideal es que, primero, que se trate de un préstamo, o segundo, que el contrato de préstamo se suscriba cuando realmente se está haciendo la primera transferencia. Eso es lo ideal. Pero si no es así. Puede ser. A ver, estamos en un foro de 300 personas que están hablando y luego te cuento, ¿vale? Pero no predatamos nada. Aquí decimos todo la realidad de lo que ha pasado, que era que querían hacer un contrato de préstamo, pero se les olvidó hacer el contrato de préstamo. Entonces, se puede hacer el contrato de préstamo incluso ahora, diciendo que las cantidades que se fueron transmitiendo anteriormente habían sido en concepto de préstamo. Daros cuenta que también puede haber incluso contratos hablados. Yo, un contrato privado con fecha hace 2 años, lo elevo al público mañana. Sí, lo que pasa es que daros cuenta que luego ahí siempre puede haber contingencias. ¿Por qué? Porque lo que nos pide la administración muchas veces es prueba de la fecha. Por eso, precisamente, cuando nosotros hacemos un contrato de préstamo, realmente tenemos un plazo para presentarlo ante la Comunidad de Madrid, que es de un mes, que tenemos que presentar un contrato de préstamo entre particular, entre lo que quieras, mediante un modelo 600. Entonces, eso da fecha. Presentar perfectamente fuera de los presupuestos. Y la administración se lo come con patatas. Sí, o sea, estoy de acuerdo en todo, menos en que la administración se lo coma con patata. Normalmente ahí tenemos que tener cuidado, pero vamos. Pero
si lo hacemos todo, ¿cómo? No, porque si es un contrato entre particulares, como no se deben intereses, si realmente el modelo 600 que se presenta cuando tú haces un... Sí que tienes que pagar por presentarlo fuera del plazo Sí, la correspondiente liquidación de la JD. Pero o sea, realmente, Emilio, lo que pasa es que es un modelo, o sea, los modelos o sea, los modelos que se presentan junto con los contratos de préstamo no tienen, o sea, no tienen ninguna tributación. Es un modelo 600 que es meramente informativo, o sea, no tienen tributación ninguna. AJB no tiene, mientras no sea inscribible en un registro público, etcétera, no tiene ninguna tributación. Solamente se presentan con el objeto de informar a la Comunidad de Madrid o a la Junta que sea, a la comunidad que se ha producido ese contrato. Entonces, lo ideal, ideal, ideal es que yo coja, haga una transferencia y si es una donación, que lo haga como una donación. Si es un préstamo, que lo justifique como un contrato de préstamo. Ahora, se me han ido los tiempos, pues entonces una manera de intentar solucionarlo es préstamo, préstamo, préstamo. Efectivamente. O sea, daros cuenta también, por ejemplo, de otra situación, que eso sí que es perfectamente viable. Imaginaos que unos padres hacen transferencias a sus hijos por importe de 1.500 euros mensuales durante un año. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a hacer donaciones de 1.500, 1.500, 1.500. Al final les salen más caras las escrituras que la donación de 1.500. Entonces, ¿qué pasa? Oye, pues yo al principio del año lo que hago es que suscribo un contrato de préstamo con mi hijo en el que digo que le voy a transferir una cantidad de 1.500 euros mensuales y cuando llegan los 2 años que ya no le voy a transferir más, hago una escritura de donación por condonación de préstamos y entonces todo eso lo convierto en una donación perfectamente válida porque va a estar en una escritura pública, está sustentada por las cantidades anteriores. Cosa distinta es que luego siempre podemos tener, porque en tributario siempre tenemos ahí sobrevolando ahí un pájaro espino, ¿sabes? Pero siempre podemos tener al típico iluminado que nos llegue y nos diga, no, mira, pero es que realmente el negocio jurídico que se hizo no fue nunca una donación, o sea, no fue nunca un préstamo, sino que siempre tenía como finalidad que se convirtiera en una donación. Pero, hombre, pues si no podemos hacerlo todo perfecto, queremos hacer una donación cada mes, pues entonces tenemos que hacer de una manera. Si queremos tener cierta garantía y hacerlo lo mejor posible dentro de, de aplicar la razón humana, pues lo podemos hacer de la segunda forma. Bueno, no me acuerdo que estábamos hablando sí, del IRPF. Vale. En el IRPF, o sea, hemos terminado de hablar por ahora, porque luego hablamos de la parte internacional y de otras cosas. Hemos terminado de hablar por ahora del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿vale? De lo que ocurre con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, quién es el sujeto pasivo, el hecho imponible, dónde se tributa, etcétera. El IRPF es súper importante, súper, súper importante, porque en las herencias, cuando se produce una donación, ¿no? Porque aquí está lo que llaman, que es una palabra muy bonita, que es lo de la plusvalía del muerto, ¿no? Bueno, por lo menos, aunque suene mal, no cobran al fallecido, porque hubo una época en la que sí que se cobraba al fallecido, ¿sabes? Encima. Entonces, bueno, la plusvalía del muerto lo que significa es que cuando alguien fallece, pues la administración tiene a bien, bueno, pues fíjate, ¿sabes? Que simpática, que hace que no tribute, ni los herederos. Entonces, no hay IRPF cuando se transmiten bienes por parte de una persona fallecida, obviamente. Y en los herederos, tampoco hay ningún, porque esto no sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces, oye, que es que este año he heredado, ¿qué voy a hacer ahora con mi IRPF? Pues nada. Bueno, nada, ahora os pongo un matiz, pero realmente en tu IRPF no va a tener una repercusión, tú no vas a tener que tributar nada, el fallecido nada y tú nada. ¿Qué pasa? Que si dentro de los bienes que tenía el fallecido y que yo he heredado, por ejemplo, había bienes inmuebles, pues ¿qué sucede? Que los bienes inmuebles estarán ahora dentro de mi patrimonio. Bueno, si no sabéis, os lo explico, los bienes inmuebles pueden estar en tres circunstancias. Uno, que sea tu vivienda habitual, nadie pide nada. Dos, que esté arrendado, te van a pedir tributar por el arrendamiento. Tres, que ni está arrendado ni sea tu vivienda habitual. Oye, pero solamente por tenerlo vas a tener también que pagar, que seguro que os ha pasado, aunque sea en vuestra renta personal. Imputación de rentas, una renta presunta. Entonces, claro, si yo heredo un bien inmueble y está dentro de mi patrimonio para mi declaración de renta del año siguiente, pues entonces tendré que tributar pues, por lo que sea. Si recibo una renta por la renta, si recibo una imputación de rentas por una imputación de rentas, desde el momento en el que adquiero el inmueble. Pero no tiene otra repercusión. O sea, si yo heredo, iba a decir 300 millones de euros, vamos, ¿sabes? Para hablar de estaría bien, pero yo creo que no va a ser el caso. Pero lo que fuera, no tendría que meter nada en mi IRPF, ¿vale? Pero sin embargo, las donaciones sí.
Las donaciones es la planificación de las herencias es importante, pero la planificación de las donaciones más. Primero, no sé vosotros en vuestra práctica, yo vienen por asesoramiento fiscal de las donaciones y yo lo primero que digo en las donaciones es, ojo, yo primero pensaría si realmente lo que quieres es donar algo o no. Porque a ver si porque se aplique la bonificación de la Comunidad de Madrid te vas a quedar con la casa y con 10.000 euros y ahí luego no vas a tener para vivir. Entonces, lo primero que tienes que tener claro, a pesar de que la donación pueda ser fiscalmente eficiente, si realmente quieres donar o no. Si ese paso sí que está dado, pues entonces empezamos a analizar cuál es el impacto de la donación. Las donaciones van a tener muchísimo impacto en el IRPF, mucho. ¿Por qué? Porque hay una, como hemos dicho antes, hay una ganancia o pérdida patrimonial presunta. Lo mejor de todo es que si hay una pérdida no nos la computan. Y si hay una ganancia, sí. Entonces, si hay una ganancia patrimonial como consecuencia de una donación, un ejemplo muy claro, ahora os voy a decir unas cosas en relación con la valoración. Si tenemos una ganancia patrimonial una ganancia patrimonial presunta, porque nadie nos está pagando nada, como consecuencia de que hagamos una donación, vamos a tener que tributar en nuestro IRPF. ¿Por qué vamos a tener que tributar? Por la diferencia entre el valor de adquisición de ese bien para nosotros, que el valor, por ejemplo, un inmueble, ¿no? Que es lo típico, acciones. Pero vamos a poner, luego tengo ahí puesto un inmueble, luego os voy a decir también el caso de las acciones. Si yo tengo un inmueble que yo he adquirido por 200.000, al que tenemos que sumar para determinar el valor de adquisición, los gastos, los impuestos y otras cosas, si lo he comprado a través de una inmobiliaria he tenido que pagar no sé qué, si le he hecho mejoras al inmueble, mejoras, que no obras, no he cambiado el baño, sino que he tirado tabiques y he hecho de todo, porque casi no nos lo admiten si no es otra cosa. Entonces, aumentamos el valor de adquisición del inmueble. Valor de adquisición. ¿Contra qué lo tenemos que confrontar de alguna manera para saber cuál es la ganancia patrimonial? El valor de transmisión. El valor de transmisión es súper clave porque en una donación a mí no me está pagando alguien un precio de mercado. Yo estoy determinando cuál es el precio por el que estoy haciendo la donación. Ahora voy a hablar un poco del tema de los precios. Pero tengo que determinar valor de adquisición frente a valor de transmisión y la diferencia va a ser mi ganancia patrimonial. Como os he dicho antes, si hay pérdida, se pierde. Nadie nos la va a tener en cuenta, pero si hay ganancia, sí. Por eso voy a tributar en mi IRPF al tipo del ahorro, que es entre. Hablamos del donante. En las donaciones, el IRPF siempre es el donante. Lo que pasa es que el impuesto de donaciones lo paga el donatario. Donatario quien lo recibe, donante, perdona, donatario, el que paga el impuesto de donaciones quien lo recibe, quien paga el IRPF el que lo entrega, el que lo da, ¿vale? Súper típico caso de padres a hijos, bueno, esto. El caso es que una ganancia patrimonial presunta que va a tributar. Y por eso en la planificación de las donaciones es súper importante tener claro esto, porque te pueden pegar un rejón importantísimo. Y además de esto, luego vamos a hablar de eso, también la pluralidad municipal. Aquí, yo no sé si hablar, mira, entre esta y esta diapositiva, que esta es un ejemplo en el que adquirimos el mismo bien o por donación o por herencia. Aquí tenemos que hablar de dos cosas. O sea, en este ejemplo es un señor que vive, o una señora, quien sea, un residente, un progenitor que es residente fiscal en Madrid, que tiene un hijo que también reside en Madrid y que tiene un inmueble que también está en Madrid. Entonces, este señor tiene, o sea, hay dos alternativas. Uno que se espera el momento de la sucesión y transmite el bien, otro que transmite el bien por donación. ¿Qué es lo que pasa? Ahora os voy a hablar luego os hablo un poco del valor de referencia de los inmuebles. ¿Qué pasa? Que en el caso de la tributación de la donación, como veréis, este señor tiene el valor de adquisición ya todo metido dentro, todo impuestos, gastos, no sé qué, 200.000. Tiene un valor de transmisión de 400.000. ¿Cuál es lo qué va a tener que tributar en la donación? 44.800 euros. En la sucesión, nada. He puesto una X en la plusvalía municipal porque eso va a ser, no vamos a calcularlo, tendríamos que inventárnoslo, será el mismo importe en uno que en otro. Pero en la donación, 44.000 euros más que en la sucesión. Aquí hemos puesto, veis que ahí pone 44.800 y luego 71.800 porque lo hemos hecho con tres escenarios. Uno, que el valor de transmisión sean 400.000 y otro, que el valor de transmisión sean 500.000. ¿Y por qué estamos utilizando un valor u otro? También súper importante, ¿eh? Porque cuando estamos hablando de una sucesión, ¿qué nos va a interesar por regla general? Salvado el impuesto de patrimonio. Efectivamente, coger y meter los inmuebles, o sea, meter todos los bienes por un valor lo más alto posible. Hombre, si vale 500.000 no le vamos a poner 3 millones, porque no se lo cree nadie, ¿sabes? Pero 500.000
pues oye, ¿sabes? O 600.000 o lo que sea, vamos a intentar inflar un poquín, un pelín, inflar, precio de mercado, ¿no? Otra vez. Pero el valor de transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros subimos el valor del bien en la herencia y entonces quien lo adquiere, el heredero, lo va a adquirir por un valor más alto. Entonces, si luego lo transmite a futuro a otra persona, pues la ganancia patrimonial va a ser más baja. Claro, entonces eso nos interesa siempre. Ahora, si es una donación, ¿qué pasa? Es que con la donación pagamos IRPF. Claro. Entonces, si inflamos mucho el valor, pues entonces vamos a tener que pagar todo por el IRPF. Vamos a pagar lo que no queremos pagar después. Entonces, ¿qué nos interesa? Ajustar mucho el precio. Pero claro, no podemos inventarnos el precio o no nos dejan. Pero si pudiéramos inventárnoslo, seguro que teníamos argumentos, pero no nos dejan. Entonces, como no podemos inventarnos el precio, en la mayor parte de los inmuebles, que no en todo, existe una valoración que da la Dirección General de Catastro, que no es, que también muchas veces las personas lo confunden, el valor del IBI, esto que pone el valor catastral, es otra cosa. Está el valor de mercado, que es lo que nos pagan, el valor catastral, que es lo que nos ponen en el recibo del IBI, que es lo que para precisamente para liquidar este impuesto, y luego está el valor mínimo de referencia de la Dirección General de Catastro, que es un valor, ¿qué tal? Que es un valor que está normalmente, yo, abuela pluma, por los casos en los que hemos visto, puede estar en torno puede estar en torno al 30% por debajo, 20-30% de valor de mercado, aunque luego te encuentras con muchas sorpresas, ¿eh? Con los valores mínimos de referencia que están, vamos, o totalmente, claro, totalmente desorbitados. Bueno, o sea, normalmente cuando están por debajo de valor de mercado, mucho por debajo, no nos quejamos. ¿Cómo? Claro, 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 porque es que al final no te van a ver el inmueble para ver, o sea, no llegan ni siquiera a ver si el inmueble es exterior, interior, si tiene obra dentro, si no tiene. Efectivamente, tienen ahí testigos de los pisos que se venden por no sé dónde, más o menos similares, pero no, no de esos, de hecho, o sea, se ganan constantemente procedimientos con la administración porque lo que dicen es que no, o sea, no están yendo a comprobar realmente el estado de valor del inmueble, entonces es imposible determinarlo. Sí, 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 o sea, muy pocas veces están ajustadas, pero si nos interesa no decimos nada y si no, pues nos quejamos. En cualquier caso, ¿qué pasa? Que tenemos que tener en cuenta, incluso en el caso de las donaciones, el valor mínimo de referencia que nos está dando la Dirección General de Catastro y con eso tenemos que jugar. Ojo, y esto excede un poco también de donaciones y de sucesiones, pero eso también nos pasa exactamente igual en una compraventa. ¿Vale? O sea, en una compraventa siempre, no sé si habréis visto que el notario siempre nos pide que tengamos, que vemos el valor mínimo de referencia, porque por debajo de ese valor no podemos liquidar impuestos. Yo te puedo vender a ti un piso que vale 3 millones por 100.000, pero la administración dice fenomenal, pero el ITP lo vas a pagar por 3 millones y mi IRPF lo voy a pagar también por 3 millones, aunque tú a mí me des 100.000. Bien. Y claro, o sea, el notario normalmente, o sea, lo que va a pedir va a ser valor mínimo de referencia, porque tiene que asegurarse que luego por lo menos se liquida los impuestos por ese valor razonable, sí. Además, esto es de hace relativamente poco. Yo creo que tiene 4 años, una cosa así, no tiene más. El caso es que esta es la diferencia, ¿vale? Entre las donaciones y las sucesiones. En las donaciones hay que tener mucho cuidado con la valoración de los bienes que se entregan. En las sucesiones, en la medida en que no afecta el impuesto sobre patrimonio o tal, lo mejor es poner valores altos. Perdona. Mm. Ah, que te molesto. No, no, que baja todo. ¿Puedes poner para que nos vean también los que están por Zoom? Es al verde. Perfecto. Vale. A ver, estabas hablando antes, porque me parece muy importante, en relación con lo que estás diciendo, lo que has dicho ahora. ¿Qué está admitiendo ahora, si conoces los criterios de la administración, para acreditar cuándo se produce mejora de inmueble? ¿Solamente la factura? No. O sea, mejora de un tú dices para aumentar el valor de adquisición de los inmuebles. Aquí hay dos conceptos. Una cosa es, o sea, aquí para ponernos un poco todos en el contexto, y también está relacionado con esto, es cuando tú transmites un bien inmueble. Aquí estamos hablando de cuando lo transmites por donación. Por herencia nos da igual porque no hay ganancia patrimonial, pero cuando lo transmites por donación o cuando lo transmites por una compraventa. Entonces aquí hay dos valores, que es lo que estábamos diciendo. El de venta, ya está. El de venta, que le tenemos que restar la plusvalía municipal, si hemos tenido que pagar gastos a inmobiliaria o lo que sea. Y luego está el valor de adquisición. El valor de adquisición es lo que nosotros hemos pagado por el piso
y ojo, luego también podemos hablar un segundín de las amortizaciones, es lo que nosotros hemos pagado por el piso, por el inmueble, por lo que sea, hemos pagado en escritura X, entonces al valor de adquisición se le tienen que sumar los impuestos y los gastos relacionados con esa adquisición, pues he pagado IVA, o he pagado ITP, o he pagado notario, registro, comisiones de agencia, etcétera. Si ha estado alquilado, tenemos que deducirle las amortizaciones. Ojito, que eso hay muchas veces que la gente no lo sabe, que las amortizaciones, si es un piso, solo y exclusivamente si es un piso alquilado, reducen el valor de adquisición. Y luego lo que está diciendo Emilio, que es las mejoras. Las mejoras es súper conflictivo porque no lo tenemos regulado, es todo a través de consultas tributarias. Entonces, hay dos conceptos. Tú coges, compras un piso y le haces ¿qué? ¿Qué haces en el piso? Pues no sé, pues una reforma. No sabes lo que hace, porque realmente no sabes lo que hace. No sabes, sí. Si tú de repente dices, no, es que yo he tirado todos los baños, he cambiado la cocina entera, lo he pintado, luego he cambiado las puertas, luego he cambiado todas las tuberías internas y todos los conductos de electricidad. Y entonces llega la administración y dice, oye, fenomenal, esto no es una mejora, esto es una obra de conservación. ¿Por qué? Porque había cañerías que funcionaba el agua, sí, las has cambiado, pero está conservando, es una es una obra de mantenimiento. Estás pintando las paredes, cambiando los baños, cambiando la cocina, las instalaciones de gas, esto es todo mantenimiento. Ahora, por ejemplo, si tú lo que haces es que haces o sea, una distribución distinta del inmueble, si haces, por ejemplo, un cerramiento de una terraza, un chalet, una piscina, un muro que rodea no sé qué. ¿Mm? El problema aquí, como siempre, es, De prueba. Claro, pero es que la prueba es la factura del arquitecto y el proyecto de la obra, porque un albañil no te va a hacer una piscina sin hacerte una suerte de proyecto previamente un aparejador o un arquitecto. Una mejora sería, por ejemplo, en un chalet, poner un ascensor para Por subir ejemplo, claro, si no había ascensor, o en los baños, cambiar las bañeras con... no, la bañera no, porque la bañera nos da igual. Imagínate, y una persona que vaya, por ejemplo, en silla de ruedas y que no pueda Ya, meterse pero en antes la habría una ducha y ahora hay una bañera, pero al final está sustituyendo un elemento por otro que sirve para lo mismo. Sí, pero en la bañera alguien que no tenga movilidad no se puede meter. Una bañera no nos la compran de ninguna forma. Ya te lo digo yo. ya se repite. Perdona que te interrumpa yo también. No te Pero no puedes- ese es el concepto de mejora. O sea, quiero decir, si yo mejoro la instalación eléctrica de mi casa, porque aunque funcione, necesito Son mejorarlo, antiguos, para mí el concepto en sí mismo es una mejora Por de la ejemplo, instalación. cambiar las ventanas de unas ventanas antiguas, que es el ejemplo clásico, A una deficiencia energética. Eso nos lo están eso no es aceptando. mejor. No, eso nos lo están aceptando. Sí. O sea, cuando Pero yo he visto supone, jurisprudencia que decía que no. cuando supone eso, nos lo están aceptando. Primero, lo que tenemos que tener claro es una cosa, que no hay en la ley, ni en ningún sitio, una enumeración de cosas que supongan una mejora y de cosas que supongan un mero A mantenimiento. ver, el motivo de mi pregunta, porque tú estás Sí, sí, dime. más encima de la cuestión que yo, que estoy yo, que he visto cosas, Ujú, pero hace tiempo que no he tenido ese problema, es si conocías cuál es la posición de la jurisprudencia y o la ujú. administración de la DGT sobre la cuestión, porque es que me parece la Sí, madre del sí, lo que pasa cordero. es que la cuestión es un conjunto de cuestiones. O sea, me refiero, la cuestión. No, no hay nada uniforme. Lo que tenemos es, o sea, una enumeración. O sea, a través de consultas tributarias, sobre todo a través de consultas tributarias, lo que tenemos es una enumeración de bienes que, o también tenemos jurisprudencia de bienes que se considera mejora o de bienes que se considera, pero todo a raíz de cuestiones concretas que se han ido planteando sobre elementos concretos. O sea, no tenemos un listado cerrado ni siquiera abierto sobre cosas que suponen mejora o cosas que suponen o sea, un mantenimiento de los elementos antiguos. O sea, por regla general, la directriz, y fíjate, yo me he encontrado en inspecciones, ojo en inspecciones, ¿eh? Con diferentes criterios a los actuarios, diferentes criterios. Uno, que me ha comprado que el cambio de las ventanas por suponer, el cambio de las ventanas no de una ventana por otra igual, sino el cambio de una ventana por una ventana que suponga un ahorro energético, sí que supone una mejora para la vivienda, y otro que me ha dicho que no, que será una sustitución de un elemento. Claro, me refiero que es que no hay un criterio claro, o sea, realmente es una suerte de inseguridad para el contribuyente, porque no hay un listado cerrado ni hay un elemento claro que determine o sea, cuál es la línea de la mejora. Y respecto de los elementos de prueba, que es la otra cosa, Otra cosa igual, porque cuando la administración te dice cuáles son los elementos de prueba, no te dice este y este. Te dice, el obligado tributario tendrá la obligación de probar de que acreditar, tiene dicen derecho a siempre, esto. Entonces tú puedes, acreditar, claro, o pero sea, nosotros acreditamos cosas con, o sea, ya no te hablo de esto, pero sí de otras cuestiones con WhatsApps, con correos electrónicos, sí, sí, o sea, ¿cómo acreditas?
Evidentemente por WhatsApp no puedes. Esto en concreto, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínate, o sea, Sí, y hablando de elementos de prueba, no me voy a liar más, pero hablando de elementos de prueba, una persona que se dedica a organizar eventos y le están diciendo que ha comprado, no me acuerdo lo que era, pero eran como 300 jamones y que son 300 jamones que son para ella, ¿eh? Pero en un año yo no puedo consumir 300 jamones, es que esto era para los eventos que he ido montando y entonces he comprado jamones para los eventos. Entonces, una persona pues que no ha tenido todas sus cosas en orden, ¿no? A lo mejor en la factura se hubiera acreditado, lo hubieran puesto, lo hubieran detallado, pues WhatsApp con a quien, para el evento al que tiene que suministrar los jamones, no sé qué. Entonces, los elementos de prueba son bastante peregrinos, pero con esto y con otras muchas cosas nos hemos encontrado con elementos, sacas los elementos de prueba donde puedes. En este caso concreto de las mejoras, hombre, se pueden acreditar. Se pueden acreditar, obviamente, por las facturas que te están emitiendo por la realización de la obra. Luego, si tienes algún proyecto, cuando son obras grandes, vas a tener un proyecto de obra donde tiene que estar, o sea, una cosa será fontanería, no nos lo van a comprar. Pero otra cosa será el cambio de tabiques, que eso sí que no lo pueden comprar. Otra cosa será hacer una piscina, sí que no lo pueden comprar. Entonces, si se van cambio de habitaciones y lo que hacemos es una redistribución del inmueble, sí que también nos lo compran, porque al final eso sí que supone una modificación estructural, entonces eso nos lo suelen comprar. Fotos, también bueno, fotos, croquis, de todo, o sea, fotos de la vivienda, fotos que se envían a la administración para que vean que estaba típica foto idealista de estaba así por dentro y ahora está así. Si he cambiado el baño no me sirve para nada, pero si he cambiado lo que estábamos diciendo, los muros de carga, la distribución, no sé qué, pues sí que nos puede servir. Otros elementos, que es bastante fastidiado, pero es lo que estábamos diciendo. Bueno, estamos hablando, que me están diciendo que unas ventanas, es decir, porque supone una eficiencia energética, me las están comprando como mejora, y luego llega el mismo tío no, pero otro, con otro contribuyente, con el mismo, y le dicen que no. Entonces, por eso digo que al final el elemento probatorio, efectos tributarios, es complicado porque además no está tasado, lo tenemos en consultas, en jurisprudencia, hay veces que dan mil vueltas. Mira, me ha pasado y ya me dejo de ir del caso. Nos han aceptado los gastos deducibles en los arrendamientos de personas no residentes. Si tú resides en Reino Unido y tienes un arrendamiento en España, no te puedes dar ningún gasto, o sea, no puedes, si tú tienes un arrendamiento que te da al mes 20.000 y tienes gastos de 10.000 entre IBI, comunidad de vecinos, no sé qué, no sé cuánto, esos gastos no te los puedes deducir. Sin embargo, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que nos dice que sí, pero ahora la Administración nos dice que hasta que la sentencia no sea firme no podemos aplicarnos los gastos al arrendamiento. Con lo cual, ahora hay que hacer chucucientas declaraciones rectificativas de IRPF para meternos los gastos de 3 duros o 3 euros. Que si no no se ve la edad, pues 3 euros. Bueno, pues eso. Total, que... Sí. Sí, hay una cosa que me gustaría tenerla clara, porque no sé si la he entendido bien. Veo que el precio el valor catastral tiene una diferencia muy grande con el valor de mercado. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el obligado criterio o a elegir cuál sería el criterio que se aplica según sea una donación o sucesión? ¿Frente a cuál precio debo de inclinarme? ¿Cuál sería la recomendación? Mira, siempre, como mínimo tiene que ser el valor de referencia. Siempre, como mínimo el valor de referencia. Pero si estamos, El valor de referencia, te quieres el decir valor de el referencia catastral. catastral, no es el valor catastral, es uno diferente. Tenemos tres valores. El valor real, el valor catastral, que es el que nos dan en los recibos del IBI para girar el IBI, y el valor de referencia catastral, que es un valor diferente, que Ah, está, hay uno que es valor de referencia eso catastral, es, que valor es de distinto referencia. al al valor catastral. Eso es, eso es. Hay un valor de referencia catastral que es distinto al valor catastral Ah, y que se acerca mucho más al valor de mercado. Y eso se hay que solicita online. solicitarlo a la Dirección General de Catastro. Eso es, hay que solicitar la Dirección General de Catastro. Ojo que no todos los bienes inmuebles tienen valor catastral. O sea, perdón, no tienen valor de referencia catastral. Si no lo tuvieran, porque son locales, porque son garajes, tal, se tiene que solicitar a la comunidad. Es otra historia. Pero sí, entonces, en cualquier caso, siempre el mínimo, el valor de referencia catastral. Y si es una donación, casi siempre nos va a convenir que sea el mínimo, que es el valor de referencia catastral. Si es una sucesión, nos interesa subir el valor porque no va a tributar nada por IRPF. Claro, si no, pues hacemos un pan con unas tortas.
Claro. Aprovechando esto que decías del IRPF, la ganancia de la donación, habías dicho que tributa como el ahorro al y te has quedado en el... Tributa el ahorro entre el 19 y el 30%, Gracias. dependiendo, es una escala progresiva. Sí, perdón, si el donante, sí, si el donante es extranjero, Luego lo vemos. sí. Luego lo vemos, luego nos surgen las dudas, porque yo creo que más o menos se va a aclarar. Es que o sea, mezclando el componente extranjero es un poco más complicado porque cambian las reglas de localización y por eso hay, yo creo que después de esto, plusvalía municipal y vemos los extranjeros, ¿vale? Aquí solamente, o sea, estamos hablando de los inmuebles, pero pasaría exactamente lo mismo con todo, con acciones, con cualquier cosa. Si donamos efectivo nos va a dar igual o heredamos efectivo, pero en el momento que tengamos alguna donación de algo que sea susceptible de aumento de precio, vamos a tener que tener mucho cuidado. Da para otra sesión la valoración de participaciones en entidades no cotizadas, efectos de donaciones, pero y de sucesiones incluso. Pero simplemente aquí, para quedarnos un poco con la copla, ojo con las valoraciones en las sucesiones, pero sobre todo con las valoraciones en las donaciones, ¿vale? Luego, si queréis alguna pregunta o lo que sea, hablamos, ¿vale? Vale. Aquí estamos hablando, vale, de la plusvalía municipal. La plusvalía municipal, lo que hemos dicho antes era que había tres impuestos implicados: el impuesto de donaciones y sucesiones, el IRPF y la plusvalía municipal. La plusvalía municipal no nos tiene que importar, salvo que lo que se done o lo que se adquiera por herencia sea un bien inmueble, lo que es súper común, súper común. Y es un gran palo. La plusvalía municipal, primero, depende de los ayuntamientos. Los ayuntamientos, hay algunos que deciden que no haya plusvalía municipal. ¿Cuándo? Cuando tienen 10 habitantes. Si no, claro, claro, pues, cuando tienen 10 o 20 no tienen mucho, pero cuando pasan de ahí empiezan ya a chicharrarnos también con las plusvalías municipales que son súper altas en algunos municipios. Madrid estamos achicharrados. Hay otras poblaciones, no sé, yo qué sé, Alcorcón, Pozuelo, no sé qué, bueno, que quizás un pelín más pequeña la plusvalía municipal, pero ¿dónde? Pues yo tenía alguna liquidación en Alcorcón y me ha parecido, a lo mejor es porque como no la pagaba yo, pues lo mismo. Vale, ¿el qué? Madrid se pone en cálculo por ejemplo, vivienda habitual del 40 hasta menos. En el Alcorcón casi nada. Pues entonces he utilizado, Cuenta un valor muy bajo, pagas 2.000 y pico para el... pues he utilizado un mal ejemplo porque sí, 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 no, no, la verdad que lo he dicho o sea, no lo he dicho porque tuviera constancia, un testigo, pero fíjate, sí que me suena a mí uno, no sé si era en Getafe o en Fuenlabrada, uno de estos dos, porque calculamos, y te digo por qué, porque calculamos la plusvalía municipal del inmueble con la calculadora de plusvalía de la Comunidad de Madrid. Y al calcularlo luego con la ordenanza, porque no había plusvalía, o sea, no había calculadora de plusvalía, pues a lo mejor seguro que no era Alcorcón. Entonces, en Getafe o en Fuenlabrada, uno de estos, la plusvalía bajó muchísimo. Aún así, y ya es un punto de vista personal, o sea, no sé, es que estamos pagando todo el rato por lo mismo, pum, 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 ¿sabes? O sea, que aunque sea poco, sea mucho, en cualquiera de los casos es una tributación muy elevada. Bueno, la plusvalía municipal, ¿qué pasa? La plusvalía municipal, lo que tenemos que tener en cuenta es que no siempre se paga porque hay ayuntamientos en los que no hay, o sea, no se exige el pago de la plusvalía municipal. Sí, perdona. Yo lo de lo que estaba diciendo, en por plusvalía también conviene que, pues, todo eso, Sí, pero ahora hablamos matiz. No, lo hablamos ahora mismo, ¿eh? Luego, para matizar un poco lo que estás diciendo, que tienes toda la razón, y es porque, o sea, yo voy por los aledaños, ¿eh? De las cosas. Sí, yo creo que es interesante tener así nociones, pero la plusvalía municipal, lo que pasa es que se calcula por dos métodos, o por el método objetivo o por el método directo. El método objetivo es que se calcula en función del valor catastral y se aplica un coeficiente en función del número de tenencias del inmueble, desde el año cero, antes era desde el uno, ahora no lo han bajado hasta el cero, hasta el año 20. A partir de los 20 años ya la plusvalía municipal se mantiene fija. Sin embargo, se introdujo, porque hubo una sentencia del Constitucional que de repente comprabas por 200 y vendías por 100 y aún así decían que había habido un incremento en el valor del terreno. Como consecuencia de una sentencia del Constitucional, se incluyó un segundo método de cálculo de la plusvalía municipal y era
que solamente plusvalía municipal en el caso de que el valor de adquisición, o sea, que haya un incremento real del valor del terreno porque el valor de transmisión sea superior al valor de adquisición. Aún así, también va a depender, ¿no? Va a depender de si hay una ganancia muy elevada, incluso por el método de estimación objetiva, pues efectivamente no va a merecer la pena. La estimación directa no va a merecer la pena. Pero lo que se hace es que se calcula por los dos métodos, estimación objetiva o estimación real, y se aplica aquel que sea más favorable para el contribuyente. Ojo, porque nosotros, o sea, por defecto. De repente nos aplica la objetiva, porque para saber la estimación real les tienes que facilitar las escrituras de adquisición, o que las tengan, las escrituras de adquisición, la de transmisión, que es así que la tienen, etcétera. Porque si no te aplican la objetiva y se quedan tan anchos, ¿eh? Hemos tenido que reclamar más de una vez la aplicación de la estimación directa. Eso, como decía Emilio, tiene que ver con lo que hemos estado diciendo antes, con lo del tema de la valoración de los inmuebles en relación con las sucesiones, que nosotros de repente valoramos muy alto el inmueble en relación en una sucesión que nos está beneficiando para el IRPF, nos está dando igual para el impuesto de sucesiones y sin embargo nos puede perjudicar también en la plusvalía municipal. Pero lo normal es que cuando son inmuebles que se transmiten por herencia, son inmuebles que se han adquirido hace bastante tiempo y que sí que hay realmente un incremento del valor de los inmuebles. No siempre, pero en la mayor parte de los casos sí que hay un incremento de valor. Vale, total. Plusvalía municipal. ¿Qué es lo que pasa? Y solamente, o sea, lo que tenemos que tener súper claro es que nos da lo mismo la plusvalía municipal, salvo que lo que se estén transmitiendo sean bienes inmuebles. ¿Vale? Luego, segunda cosa que tenemos que tener claro es que en las plusvalías municipales, cuando se trata de una herencia, ¿quién lo paga? El heredero. Cuando se trata de una donación, ¿quién lo paga? El donatario. Es decir, quien se ve beneficiado por el bien. Y digo esto y lo recalco esto mucho porque vosotros estáis acostumbrados a compraventas y en las compraventas quien paga la plusvalía municipal es el que lo transmite, es el vendedor. Entonces, en este caso cambia. No es el vendedor, que es el transmitente, el que paga la plusvalía municipal, sino que las transmisiones gratuitas es el que lo recibe, el donatario o el heredero. ¿Vale? Luego aquí hay una historia también que tampoco vamos a contar ahora en las transmisiones de bienes inmuebles cuando el vendedor es extranjero, que aquí sí que hay también, tiene su cosa. Mira, otras cuestiones relevantes. Vale, otras cuestiones relevantes, o sea, estas son cosas que considero interesantes, a lo mejor incluso vosotros tenéis alguna interesante, yo son cosas que me voy encontrando. Primero, la donación de la nuda propiedad sobre un bien. ¿Qué pasa? Y esto también tiene su enjundia. Nosotros donamos ahora en la Comunidad de Madrid, cogemos y donamos un piso. Donamos un piso, me da igual. También, bueno, eso lo sabéis vosotros mejor que yo, cómo se calculan los usufructos en función de la edad del usufructuario, etcétera, etcétera. Pues nosotros cogemos ahora y donamos un piso. Y aplicamos el que aplicamos, bueno, donamos un piso con todas las salvedades que hemos contado antes de IRPF, de pluralidad municipal, lo que sea. Cogemos y donamos un piso porque nos sigue interesando. Y entonces nos aplicamos el 99% de reducción en la cuota que se establece como bonificación en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si a futuro se cambia la normativa de la Comunidad de Madrid, en el momento en el que se consolida el usufructo, seguimos disfrutando de la bonificación del 99% en cuota. Esto es algo que por eso ahí pongo ahí una sentencia del Supremo del 24, pero que ya se venía diciendo antes. En cualquier caso, esto es algo importante, porque si imagina, o sea, se me ocurre un ejemplo, no sé, un ejemplo es unos padres que quieren donar a un hijo un piso, que no es su vivienda habitual, que han adquirido por 100 y ahora mismo el valor mínimo de referencia son 100, con lo cual no existe ningún tipo de ganancia. Voy a compartir la presentación, ¿eh? Si hace. Sí, sí, sí. Entonces, una donación, que te veo ahí, si te quiere mover un poco, lo mismo me doy yo también una vuelta, ¿eh? Una donación. Una donación, o sea, puede compensar cuando yo he adquirido por 100.000 y y ahora mismo el valor mínimo de referencia son otros 100.000 y se lo quiero donar a mi hijo en este momento. Pues entonces me compensa, no voy a generar IRPF, no voy a generar tampoco plusvalía municipal y el impuesto de donaciones está bonificado. Pero no le quiero donar el piso completo, le quiero donar la nuda propiedad y reservarme yo el usufructo. Pues esto es ideal si lo que quiero, que es lo que decíamos antes, es realmente donarle el piso, no por motivos fiscales. Pero esto es ideal porque si se modifica la normativa, cuando se consolide el dominio en la figura del usufructuario, que a lo mejor el valor del usufructo es elevado porque estoy donando a mi hijo y lo mismo el usufructo es 40%,
Entonces se va a aplicar la normativa del momento en el que se produjo la donación de la nueva propiedad. Entonces ya estoy disfrutando del beneficio fiscal de la bonificación en cuota. Esto también ha pasado en su contrario, que nos hemos encontrado con donaciones que se han hecho de nuevas propiedades antes de que se introdujera este beneficio fiscal en la ley y hemos tenido que liquidar la consolidación del usufructo sin ningún tipo de bonificación. Entonces, simplemente tenerlo en cuenta. Cuando se aplica la normativa vigente en el momento en el que se produce la donación de la nueva propiedad. Y ahora mismo, en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades autónomas, pero especialmente, bueno, como estamos aquí, pues la Comunidad de Madrid estamos hablando más de ella, está muy bonificado. Sí. En el caso de que se produzca, digamos, la constitución del usufructo en la herencia, el caso es el mismo. Es en el momento Sí. que se constituye la herencia, Sí, el sí, 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 usufructo. cuando se produce la adquisición de la nueva propiedad, eso es. Eso es porque luego si leéis la sentencia del Tribunal Supremo, si un día tenéis sueño o no sé, o sea, o no tenéis sueño, mejor dicho, pero al final, sí, yo no sé cómo hay gente con problemas de insomnio, sí, con esta, ¿no? Les damos aquí un par de sentencias. Es apasionante. A mí, mira, a mí me gusta, pero tanto como apasionante, no sé yo si lo tendría esto para leerlo en verano. Bueno. En cualquier caso, sí, es lo que estábamos diciendo, que se determina la tributación por el lugar en el que se produce el negocio jurídico o la transmisión de la nueva propiedad. Ay, perdón. No es directamente relacionado con donaciones ni con sucesiones, pero sí con plusvalía, pero es la consolidación, para que no se me olvide. Ujú. ¿Cómo liquidar la consolidación del dominio en plusvalía municipal? Espera, en plusvalía municipal. Claro. En la plusvalía municipal, bueno, la consolidación del dominio se tendrá que pagar por la parte que se ha dejado de tributar. Con la misma lógica que en sucesiones y donaciones, cuando se Sí, lo consolida que el pasa que dominio, aquí, tributas por la diferencia que no tributas en su efectivamente, momento al efectivamente, propietario. efectivamente, lo que pasa que una cosa es el impuesto de donación y sucesiones, que es muy interesante porque ahora mismo está bonificado, y otra cosa es la plusvalía, que realmente Sí. tampoco ha habido un movimiento Sí, especialmente pero relevante. realmente a mí es que yo tengo la intuición de que no se liquidan esas consolidaciones de dominio en plusvalía municipal. Que no se liquidan. No se liquidan. O sea, tú pagas la plusvalía por el tiempo o por el porcentaje que se transmita de inmueble al fallecer el primer cónyuge, por ejemplo, Hmm. con usufructo, sin Sí, usufructo, como sea, se paga. sí. Y cuando fallece el cónyuge superviviente que tenía el usufructo, te olvidas, liquidas la Eso, plusvalía de la segunda herencia. eso es un caso que se nos ha dado muchas veces en el despacho. Y que cada vez, porque en todas las herencias, y que, sí, 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 y, y llegamos, o sea, damos 300 vueltas al mismo tema cada vez que se nos plantea un caso como ese. Porque efectivamente, mira, ha habido desde el entendimiento dentro, porque es que al final el derecho tributario bebe del derecho administrativo y empieza a haber una casuística aquí enorme. Además, cada uno te dice una cosa y muchas cosas no están reguladas. Había un momento en el que, en el momento de adquisición de la nueva propiedad, se estaba liquidando la plusvalía completa. O sea, tanto por la parte de la plusvalía de la nueva propiedad como por la parte del usufructo. Las últimas veces que hemos hecho liquidaciones, solamente hemos liquidado la plusvalía por la parte de la adquisición de la nueva propiedad y no hemos liquidado por la del usufructo. Claro. Y esa consolidación posterior, Bueno, yo creo que se pierde ahí, porque mira, eso es algo que lo mismo tendríamos que, no te digo estudiar porque es así, es lo como que estás diciendo tú, pero lo quizá la que lógica que lleva es ahí. que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guadalajara Sí, sí, es que tienes toda lo la que razón. hace es Tienes toda la razón. directamente te liquida el 100% con usufructo, sin usufructo y se olvida de las futuras. Claro, pero también date cuenta que depende, No. es a favor, Pagas, al final te ahorras la claro, es a favor. consolidación. Es que el impuesto de plusvalía en adquisiciones a título lucrativo bebe mucho del impuesto de sucesiones y donaciones en cuanto a su interpretación, pero en sucesiones Claro. está regulada la consolidación y en plusvalía no. No Claro, hay es que, caso bueno, aparte. y para llegar a la regulación de la consolidación del usufructo en sucesiones no ha sido nada No, fácil, ¿eh? En sucesiones y en haciendo unos donaciones. años. Tenemos una sentencia del Supremo, ojo, que nos está explicando esto porque no estaba del todo claro. Pero es cierto, aparte también date cuenta que en el caso de las plusvalías es que al final quien está, o sea, quien está haciendo las liquidaciones, autoliquidaciones, dependiendo del ayuntamiento, es que es el propio ayuntamiento. Sí. Entonces tenemos unos criterios hiperdispares. Yo lo último que me he encontrado
ha sido con que en casos anteriores había una transmisión de la nueva propiedad y estábamos liquidando todo, y en los últimos casos solamente estamos liquidando la parte que corresponde con la nueva propiedad y no estamos liquidando la parte del usufructo. Es más, cuando se ha producido la liquidación, cuando se ha producido la consolidación del dominio, yo juraría que no hemos liquidado la parte del usufructo. Por lo menos el Ayuntamiento de Madrid, que es algo que no tenga... Es que no puede reclamar nada porque nos interesa. Claro, claro. No, no, quiero decir que no te haya reclamado el ayuntamiento. Ya. Lo mínimo, pues valía. Es que hay ayuntamientos que entienden que en la consolidación no hay plusvalía, pero No, la verdad es igual. Simplemente lo que proponer es una bonificación, una cuota, más o menos. no, no. La extinción de usufructo por fallecimiento, el dominio, está siempre. Sí, pero al constituir el usufructo es cuando el nudo propietario, digamos, debe de pagar en función del valor del pleno dominio, pero sobre la parte que adquiere. Bueno, es que eso es un problema. Ya lo hablaré. Mira, una cosa que nos pasó y que de hecho dije, fijaos cómo es de complejo ese tema, porque es complejo, ¿eh? Fijaos una cosa que nos pasó hace bueno, en Navidad. Una persona del despacho que el día 26 de diciembre se fue al Ayuntamiento de Madrid para liquidar unas plusvalías que estaban, precisamente, eran donaciones, era una de un inmueble y luego había unas de una herencia, que era como 6 o 7 donaciones. Perdona, una era donación de un inmueble y la otra eran 6 o 7 liquidaciones en una sucesión, que se dividían entre usufructos, nuevas propiedades, en diferentes porcentajes y tal. Bueno, pues a mí, o sea, yo dije, esto es terrible, porque lo que pasó fue que fue al ayuntamiento con sus citas, con la representación de los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llegó al señor de la ventanilla, le dijo que eso no se lo liquidaba. ¿No? Dice, ¿y por qué no me lo vas a liquidar? No, porque esto no lo liquidamos porque ha salido una orden interna dentro del ayuntamiento que dice que cuando viene alguien en representación de un cliente, pero que está trabajando en un despacho, no liquidamos las plusvalías porque no vamos a hacer la liquidación, no vamos a hacer el trabajo a otros. Ojo, ojo. Eso es lo que dijeron en el ayuntamiento. Y al final, Sí, pero esto, no, no, pero lo mejor de todo es que el documento de representación que llevábamos no era el despacho en representación de un cliente, era una persona física, efectivamente, un empleado del despacho en representación de un cliente, pero que, oye, pero que podía ser porque estaba trabajando en el despacho o porque era su vecino del quinto. Bueno, pues no. ¿Y sabes el argumento? Que nos dijeron que no, que es que cuando habíamos llamado para pedir las citas, había llamado desde el teléfono del despacho. Yo digo, pero bueno, digo, pero esto ya. O sea, yo de hecho estoy en la asociación. Tremendo. Yo esto, fíjate que lo he pensado. Sí, sí. Yo estoy en la Asociación de Asesores Fiscales y he pensado, digo, mira, esto vamos a intentar llevarlo en la asociación. O sea, porque esto no puede ser. O sea, no puede ser que haya una indefensión así por parte de los contribuyentes que queremos liquidar bien las plusvalías y que lo que nos están diciendo es que no nos las liquidan porque vamos en representación, pues en un despacho en representación de un cliente, que manda la cosa guasa, ¿eh? Lo cierto es que tuvimos que trabajar más, claro, porque sí, ya, pero además, sobre todo que vas con la intranquilidad de que no sabes qué criterios al claro. final van a Sí, sí, aplicar. pero bueno, lo del tema, Y, cerrando un poco lo del tema de la plusvalía municipal, eso merece la pena, ¿eh? Que lo veamos, pero no vamos a llegar a mucha conclusión porque es cierto que hay disparidad de criterios. Si os parece, sí. 4 años. El periodo de prescripción de todo es, todo menos delitos fiscales, es 4 años desde la finalización del periodo voluntario para presentar la liquidación del impuesto. Sí, claro, depende del impuesto. Por Si os ejemplo, sí, parece, perdón. como quedan algunos temas todavía por tratar sobre temas de internacional y demás, seguimos avanzando en la presentación, que luego vamos a tener un tiempo largo de preguntas, por lo menos media hora. Sí. O sea que si os Pero parece bueno, no bien, pasa seguimos nada, ¿eh? Porque si avanzando. hacemos las preguntas Sí. mientras tanto, Bueno, también. lo hacemos, luego quedarán Pero menos, para ¿no? que luego no te quedes sin tiempo Vale, para terminar la vale, presentación. vale, perfecto. En cualquier caso, para no dejarte lo del tema de la prescripción, es 4 años desde la finalización del periodo voluntario para presentar los impuestos, que dependiendo del impuesto que se trate, pues entonces tenemos un periodo de prescripción u otro. El IRPF, pues efectivamente, si lo tienes que presentar el 30 de junio, pues a partir de ahí empieza el periodo de prescripción de 4 años. Si es una herencia o una sucesión y finaliza los 6 meses del fallecimiento, pues otra vez será 4 años a partir de los 6 meses. Bueno. ¿Mm? ¿Desde los 6 meses o desde el año posterior a la liquidación? Desde el momento en el que has presentado la liquidación.
no desde la finalización del periodo voluntario, desde la finalización del periodo voluntario teniendo en cuenta que ya has pedido aplazamiento. Entonces, desde el momento en el que le has presentado. Igual que si lo presentas fuera de plazo. A ver, bueno, otras cosas que estamos hablando, vale. Estábamos hablando, luego lo demás vamos a ir relativamente rápido, sobre todo lo del tema de las... Sí. Bueno, estamos hablando que esto es muy importante también en relación con la especial atención de las transferencias, o sea, porque en 2026 nos están diciendo ahora que van a controlar todos los medios electrónicos, con lo cual, cuidado, porque al final antes, oye, pues 2.000, 3.000, 4.000, padres a hijos, hijos a padres, que eso es menos habitual, pero padres a hijos, tío a no sé quién, y ahora nos están diciendo que lo están controlando, donaciones encubiertas, hasta 1.000 euros no pasa nada, más allá de 1.000 euros podemos estar bajo el radar de que nos digan que es una donación encubierta. Luego, valoración de bienes y derechos distinta en donaciones que en las sucesiones, ya lo hemos hablado. Donaciones presuntas, ya también lo hemos hablado, porque lo que hemos dicho ha sido que, ojo, que lo que tiene que estar es en escritura pública. Entonces, si es presunta, nos fumamos uno de los requisitos que puede hacer que no nos apliquemos las bonificaciones. Y evitar el exceso de adjudicación de las herencias son unos ejemplos prácticos que he puesto al final y que si nos da tiempo vemos y si no, pues, o si nos interesan menos, no lo vemos. Vale, aquí esto es un truñete. Pero quien esté muy interesado, que además pasa, aquí lo vemos. Mira, aquí lo que tenemos son situaciones en las que hay sucesiones y donaciones en las que hay componente internacional, que puede haber 300, bueno, 300 casos, ¿no? Más o menos es aquí, ¿vale? Mira, donde he puesto causante, he puesto España para que sea más visual, porque ahí tendríamos que poner residente. Y donde he puesto extranjero es porque es no residente, ¿vale? Entonces, mira, en el primero de los casos que tenemos, primero estamos contexto, ¿vale? Sucesiones. Contexto sucesiones, una cosa previa que os tengo que decir es que antes hemos dicho que cuando se trata de una sucesión en España vamos a tener que atender al lugar de residencia del causante, del que se muere. Aquí vamos a tener que atender al lugar de residencia del que hereda, ¿vale? Es un cambio en el concepto. Entonces, aquí tenemos prácticamente, yo creo que por regla general, todo lo que se puede dar, con luego todas bueno, con todos los matices, ¿no? ¿Qué es? El causante, el que fallece. ¿De dónde era residente? De España. El que lo hereda está en el extranjero, pero sin embargo tiene bienes en España. ¿Qué va a pasar? Que vamos a tener que tributar en España, pero solamente por los bienes que estén situados en España. ¿Bien? O sea, fallece el que fallece en España, el que hereda en el extranjero, solamente por los bienes que estén en España. ¿Y dónde en España? Podemos elegir dos. O bien la normativa estatal o bien la normativa autonómica. Casi siempre va a ser mejor la normativa autonómica. En la normativa estatal no tendríamos 99% de bonificación, por ejemplo, en la cuota. Sin embargo, si la mayor parte de los bienes está en Madrid, podemos elegir normativa autonómica. Súper importante porque es una elección. Lo tenemos que pedir, que si no nos aplica la estatal y se quedan tan panchos, ¿vale? Segundo, el que fallece, ¿dónde está? En España. El que hereda, ¿dónde está? En el extranjero. ¿Hay bienes en España? No, no se tributa en España. Cero. Fallecido España, el que hereda extranjero, no se tributa nada en España, porque no hay bienes en España. Tercero, el que fallece extranjero. El que hereda en España, como ha cambiado la regla, se tributa todo en España. Tanto los bienes que están en España como los bienes que están en el extranjero. Ojo, que aquí se puede deducir en España si ha habido alguna cuota que ha sido pagada en el extranjero por el mismo concepto de impuesto de sucesiones. No sé si os he dicho antes que los convenios, os he hablado de los convenios, ¿no? Que solamente hay 3 convenios con España en materia de herencias. Último supuesto, salvo que se os ocurra alguno que tendríamos que resolver, es el causante, es decir, el que fallece está en el extranjero. El que recibe los bienes también en el extranjero, pero los bienes o parte de los bienes están en España. ¿Qué pasa? Que también tributa en España, pero solamente por los bienes que están en España. Es decir, en todo estamos por obligación de real, es decir, por los bienes que están situados en España, obligación real de contribuir, es decir, obligamos, no porque personalmente estemos obligados, sino porque tenemos cosas en España, menos en uno, que es cuando el que lo hereda está en España y entonces estamos por obligación personal en España de contribuir. ¿Bien? Es un poco, o sea, esto es un poco para meditar y para ver el caso concreto que tenemos, pero yo creo que con este esquema más o menos podemos ubicar dónde están los bienes. Aquí es, sí, No importa, sean comunitarios. da igual.
Nos da igual. Residentes en España, Ujú. tanto el que vive como tanto los que heredan como que el que fallece. Residente España, residente Con España. bienes en el extranjero. ¿Cómo? ¿Con bienes en el extranjero? Claro, si es un residente en España, sí, pero eso sí que está, a lo mejor antes no lo hemos visto porque no estábamos puestos en el este, pero cuando el residente es español, o sea, perdona, cuando el fallecido es español y el heredero es español, lo que pasa es que nos vamos a la residencia fiscal del fallecido. Porque estaríamos aplicación, o sea, lo único que pasaría sería que los bienes no estarían en España, los bienes podrían estar en cualquier lado. Por ejemplo, Pero esto sería por obligación real. Alemania, Estados Unidos. Claro, date Unidos. cuenta que aquí no estamos hablando, si te das cuenta aquí estamos hablando solamente extranjero, extranjero con bienes en España, pero en todos los demás es España, extranjero, extranjero, España, España, extranjero. Aquí, extranjero, extranjero, obligación real solamente por los bienes en España. Sin embargo, si es español, español, es que nos vamos a la normativa española, ya no tiene nada que ver la normativa, o sea, ya no vamos a nada en el extranjero. Residentes del extranjero. No, residente extranjero es diferente. Residente en el extranjero, cuando hablamos de la nacionalidad, efectos tributarios, nos da exactamente lo mismo. O sea, lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de residencia fiscal, ¿eh? No estamos hablando de nacionalidad, claro. O sea, para la pregunta, o sea, date cuenta que cuando hay, o sea, cuando las dos personas intervinientes en el negocio jurídico son los dos españoles, no nos estamos yendo a este cuadro, que estamos hablando de tema internacional. O sea, nos estamos yendo a la presentación anterior, que es España. ¿Me explico? O sea, independientemente. Del lugar en el que se encuentran los bienes. Claro, imagínate una cosa que a lo mejor es más fácil de entender. Imagínate que tú tienes, o sea, bueno, imagínate tú, ¿no? Que es una cosa que es así, el IRPF. En el IRPF tenemos obligación de contribuir, o sea, tenemos nuestra obligación de tributar en España por nuestra renta mundial. IRPF, somos residentes fiscales en España, tenemos obligación de contribuir por esta renta mundial. Y si en España no tenemos nada, tenemos un piso alquilado, pero tenemos 20 casas en Estocolmo, acciones en Estados Unidos y una casa en Francia, da igual dónde estén los bienes, vamos a tener que tributar por esos bienes en España, en nuestro IRPF. Aquí pasa exactamente lo mismo. Es que no estamos hablando de un tema internacional, porque lo que está en el extranjero son los bienes, no están las personas. Eso es lo que determina que sea el tema internacional, no donde estén ubicados los bienes, sino que haya un componente internacional en las personas. Aquí, claro, claro, tramitaríamos aquí todo porque aquí oye, cosa distinta o no, o no. Si es que la normativa interna del país en el que se sitúe cada uno de los inmuebles, inmuebles o bienes, se devenga algún impuesto, porque esto también sucedería aquí. ¿Me explico? No sé si me he explicado bien. O sea, en español, español, estamos en la parte de antes. ¿Vale? Vale. Menos 10, ¿cuánto tenemos para...? 10 minutos para hacer media hora de preguntas. Ah, 15 minutos, 20. vale, pero ¿hasta qué hora? Se me ha pasado muy rápido. Tenemos hasta y media. Hasta y media. Uy, es que nos quedan 40 minutos. Nada, muy rápido. Solamente hablamos de esto y si queréis hablamos luego de las... Sí, se me ha ido. Tenías toda la razón. Bueno, el tema del componente internacional en las donaciones. No, a las 7:30. No, o sea, a las 6:30. Es que está siendo tan divertido que es que se nos está pasando el tiempo volando. Solamente nos falta un vino y con eso ya lo tenemos todo hecho. Bueno, mejor, no sé, bueno, a estas horas lo mismo sí, ¿no? Un café mejor con vino, ¿verdad? En fin, bueno, vamos a hablar de esto rapidito, ¿vale? En el caso de las donaciones, es exactamente igual que la diapositiva anterior, ¿vale? Las donaciones lo que tenemos es también dónde se atrae la tributación. Aquí estamos hablando de los donantes, para hacerlo un poco más sencillo, nos da igual que sean españoles o extranjeros, excepto en el último supuesto que estamos hablando de donantes en España. Entonces, si tenemos un donante de donde sea, pero tenemos un donatario, es decir, el que recibe la donación, que es residente fiscal en España, atraemos la tributación a España. Entonces, cualquier bien o derecho que sea objeto de donación, tributa en España, ¿vale? Tenemos otra vez donante español o extranjero. El donatario, es decir, quien recibe la donación, también está en el extranjero, pero tenemos un bien inmueble en España. También tributamos en España. Tenemos otra vez un donante español o extranjero y tenemos el que recibe la donación, que también es extranjero, pero tenemos bienes que no son bienes inmuebles, que pueden ser otras cosas, cuentas corrientes, acciones, lo que queramos, que esté en España. Pues también tributamos en España.
Ojo, en el caso de los inmuebles nos iremos a la comunidad, si elegimos, si lo elegimos, que no sea la estatal, la de la comunidad autónoma, en la que estén radicados los bienes inmuebles. En el caso de otros bienes, tenemos que ver dónde están situados la mayor parte de los bienes para determinar cuál es la comunidad autónoma a la que tenemos que tributar. Tan tonto como que en una cuenta corriente está abierta en una entidad domiciliada en Madrid o una entidad domiciliada en Santiago de Compostela. Y lo último, un donante que es residente en España y que dona los bienes a una persona que esté en el extranjero. Como se atrae la tributación al extranjero, cualquier bien que esté, cualquier bien fuera de España no tributará en España. Entonces, bueno, esta es una tabla, sí. No sé, no veo yo ahí cuál sería el caso, en qué casilla cae el caso de un donante español que dona a un familiar que está residiendo, español también, que está residiendo en el extranjero. Dona dinero. Eso, ojo, porque si estamos hablando, hemos dicho que no tiene nada que ver la nacionalidad. Solamente tenemos que fijarnos en la residencia fiscal. Yo puedo ser española, pero ser residente fiscal en Francia, ahí tengo extranjero. Es decir, que el caso que me estás diciendo tú es España que dona a uno en el extranjero. España que dona un, pero es español. Da igual que sea Da español. igual. O Residencia sea, fiscal. Hay que tener muy claro la diferencia entre es residente, la tercera casilla entonces, ¿no? Uno, claro, dos, tres. eso es. Hay que tener muy claro la diferencia. O sea, ahí lo he intentado para que no fuera tan horrible. Residente, no residente, parece un trabalenguas poner España o extranjero, pero estamos hablando siempre de residencia fiscal, no de nacionalidad. ¿Vale? Luego, el resto, si queréis, abrimos ya turno de preguntas, porque el resto es lo que estamos hablando de los excesos de adjudicación, que yo creo que podemos. Lo tenéis ahí, tenéis cualquier pregunta, me decís. Perdona, ¿Sí? lo que dice la tercera casilla en cuanto a normativa, que tributa en España, etcétera, etcétera, los bienes más bien se refiere ahí también a dinero, dinero en Claro, metálico. claro, claro. Eso Ahí es estamos, que- sí, 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 ahí estamos diferenciando entre los inmuebles y luego todo lo que sean otros bienes que estén en España. Muchas gracias. Nada, a ti. Perdona, el donante El micrófono, por favor. eh, ¿IRPF pagaría el impuesto de la renta de no residentes o ¿Donante? ¿Cómo? donante extranjero? Vale, tenemos Eso un en donante. cuanto No, a no, no. Si IRPF. tenemos un donante extranjero y se lo dona a un donatario español, el IRPF que tenga que pagar será el del lugar de residencia del donante. Vale, En España, IRPF de donante no, para nada, o sea, o sea, nada. no residentes. Vale. No, 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 ni no residente, ¿eh? En No, España no tributa nada. sí, sí, sí. Eso. A no ser que lo que esté donando el donante no residente sea un bien que esté situado en España. Sí, claro, es Si un es un bien, inmueble. si es un bien que está situado en España, puede devengarse la obligación de pagar el impuesto de renta de no residentes. Sí, pero lo que te Por pregunto es ejemplo, donante y donatario extranjeros, inmueble en España. El vale, impuesto eso de es un sucesiones impuesto, ojo, distinto. eso es un impuesto distinto, que es donante, vale, donante extranjero, donatario extranjero, pero lo que están, ¿no? Donante Donante y extranjero. donatario, sí, Extranjero, pero extranjeros, lo que están donando inmueble es un bien inmueble que está en situado España. en España. Pues ahí lo que pasaría sería que en España se devengaría una ganancia, si la hay, una ganancia patrimonial por la transmisión de ese bien inmueble que está situado en España. Y entonces, esa ganancia patrimonial tributaría en España por el no, o sea, por el impuesto de la renta de no De no residentes. residentes, ah, sí. Una ganancia patrimonial normal, lo que pasa que en lugar de IRPF sería impuesto de renta de no residentes, que va a un tipo fijo. En inmuebles me parece que es el 19. ¿No? Sí, Sí, el 19 dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea yo creo que es el 24, depende, sí. pero sí. Sí, una cuestión con los excesos de adjudicación. Vaya, justo la que nos hemos saltado es la. No, no, pero Ahora te pongo la que sea. vamos a ver, vas a hacer fallece el primer cónyuge, los hijos y el cónyuge superviviente heredan, pero no hacen la adjudicación de la herencia. Fallece ya el segundo y entonces ya se hace la adjudicación de la herencia. Pero hay bienes privativos de cada cónyuge. Ujú. Y los herederos deciden repartir la herencia y adjudicar los bienes teniendo en cuenta como si todo fuera un patrimonio común. Quiero decir, al Bueno, fin, claro, o sea que ahí, o sea, efectivamente, eso no se podría hacer, eso no se debería hacer. sí, pero es que hay muchas veces que no hay otra manera. Cuando juegas con los bienes, con los Mira, cuando no roles, hay otra manera, y no hay mucho dinero en bancos, mira, cuando no hay otra manera es esto. Cuando no hay otra manera es este supuesto. Cuando no hay otra manera, lo que dice la normativa es no hay IRPF
no hay sucesiones ni donaciones, no hay plusvalía municipal y tampoco hay AJD. Pero cuando no hay otra manera. Pero cuando es un inmueble, es que en el momento que metes ya dos, tres, cinco Claro, pero inmuebles, ya imagínate, cuando no hay otra ahí, manera, cuando no hay otra manera significa que si yo ahora mismo tengo 3 inmuebles y entonces uno se queda con los 3 inmuebles y el otro me compensa por los tres, entonces ahí lo que tenemos es otra cosa. Claro, al final lo estoy comprando. Claro, sí, sí, cosa distinta es cuando tengo un inmueble que es indivisible sí. y entonces se lo tiene que quedar uno compensando el otro. Entonces, como la ley me dice, como no lo has podido hacer de otra forma, pues entonces te compro que no se vengan impuestos. Ahora, otra cosa distinta es ya lo que estás contando de mezclar privativos con gananciales. Es una madeja que primero se tiene que deshacer Sí. y además son herencias distintas que no se pueden juntar. Primero se tendrá que liquidar una y luego se tendrá que liquidar la otra. Claro, pero de cara a los excesos, muchas veces la administración ha sido tolerante en el sentido de que, oye, mira, es que tenemos un piso. O sea, yo no me encomendaría la benevolencia de la administración. Ahora ya lo han aprendido, pero antes lo dejaban pasar. Teníamos un piso, teníamos luego un apartamento en la playa y luego teníamos 20 fincas rústicas en el pueblo, pero somos 4 hijos. No hay manera de cuadrar. Y claro, dices, pues mira, yo me quedo con el piso, yo me quedo Fíjate, yo con creo que eso, más que ver la pero- benevolencia, es por lo que no nos quería liquidar los impuestos en el ayuntamiento, ¿sabes? Que tienen tal lío que dicen, mira, Sí, o sea, y esto vale, vale, ya ese está, tipo. ya está. En este caso que está planteando el compañero, en el caso que plantea el compañero, ahí no existe más posibilidad que una compraventa. Bueno, no es una realmente, pero es que aquí también, aquí también. O sea, aquí cuando hablamos de un reparto igualitario con compensación es lo mismo, es tú te quedas la casa, pero a cambio me vas a dar a mí un dinero para compensarme que tú te estás quedando la casa y ahí no se Bueno, genera tributación. en el caso que estás poniendo aquí, si el valor del inmueble es 500.000 y solo hay en tesorería 50.000, El otro le tendrá que compensar con los los 100, 150.000, perdón, sí, el quitar. 50%, sí, 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 Yo sí. estoy partiendo de la base de que se compensan las diferencias, claro, pero Claro. que no Y les se quitan compensan, o sea, ninguna aquí la transmisión. clave es si se Por- compensan las diferencias. La clave es si se compensan las diferencias y no se ha podido hacer un reparto distinto de forma objetiva, entonces no va a haber tributación. Claro, pero ¿y si no hay diferencias por el hecho de mezclar todos los bienes de uno y otro cónyuge Es que y estamos hacer un haciendo, no, desigual? eso no, o sea, eso no funciona porque al final estamos metiendo estamos metiendo en el mismo saco dos negocios jurídicos distintos. O sea, Pero porque es la única manera ahí lo que habría de que haya sería, ahí te lo diferencia. tratan como una permuta. Sí, Claro, ahí te tratan como una permuta, porque no podemos meter todo. Tú vas a esperar a que, o que ¿sabes? Para meterlo todo junto y ya nos lo repartimos. Te lo tratan como permuta. Ahí se tiene que tratar el negocio jurídico de forma individual y luego, si quieres hacer permutas, bien, pero ya sabes lo que tienen las permutas. Las permutas no pasa nada en el IRPF porque los valores sí, están actualizados, pero el problema es que si permutamos inmuebles, se está vengando ITP. sí, sí. ¿Mm? Y medio. No, ¿Cómo? no, Y no. medio. Al 9 o al Bueno, al 1. 1,5 era yo que sé cuándo. Sí. Mira, el ITP en el. No estás desencaminado. El 0,75. El cero, no, pasa que las disoluciones de condominio son 0,75 porque es AJD, actos jurídicos documentados, pero el ITP, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales, depende de la comunidad autónoma. En Madrid tenemos suerte y va al 6, en otras, como en Cantabria, va al 11, digo, al 11, al 10. El 0,75. Sí, pero sí, lo que pasa que hay movida. Si solamente tenemos un inmueble, me funciona. Porque un inmueble, porque al final lo que dice el Código Civil, vosotros sabéis mejor que yo, es que nadie está obligado a permanecer en una copropiedad contra su voluntad, ta, ta, ta. Si tenemos un solo bien inmueble en el que hay 8 comuneros y se lo queda uno, fenomenal. Como se los queden dos, ya no hay una disolución de condominio. Y como no haya un inmueble, sino que haya 2 o 3 inmuebles, tenemos que disolver las copropiedades de todos para que nos compren, que es una disolución de proindiviso. La diferencia entre una disolución de proindiviso y una compraventa es que en la disolución de proindiviso pagamos el 0,75 de AJD, en las compraventas el ITP, que en las disoluciones de condominio no, o sea, se difiere el pago de la plusvalía municipal. No hay pago de plusvalía municipal, realmente no es que no haya pago, sino que hay un diferimiento, se lo queda el que se queda el marrón, el que se queda el inmueble,
y en las compraventas sí que se tiene que pagar la plusvalía municipal. O sea, la principal diferencia. O sea, si se pueden hacer disoluciones de condominio, genial, pero hay que estudiarlas muy bien, ¿eh? Porque las disoluciones de condominio son muy complicadas si estamos hablando de más de un bien. Oye, pues ya que empezar alguna de ricos, ¿no? O si se cobra en consonancia, porque si se cobra igual que otra, al final no tampoco interesa. Perdón, la disolución de condominio sí paga IRPF por plusvalía, o sea, por La ingreso. disolución de condominio paga IRPF, sí, de los transmitentes. Claro, si es que hay, claro. O sea, si de repente tú coges, tienes una herencia y de repente te acabas de adjudicar los bienes, has actualizado el valor, pues es que aunque tú transmitas tu parte al otro heredero, como va a ser el mismo valor por el que ya lo has heredado, no vas a tener IRPF. Pero sí, sí se generaría IRPF si hay un aumento de valor desde el momento de la constitución del condominio hasta el momento en el que se transmite esa parte. En la disolución de condominio no habría ITP, lo que sí que habría sería AJD por la parte que adquiere el que se queda con todo, esa sería la base, 0,75 en Madrid, pero daos cuenta que los tipos de AJD y de ITP varían en función de las comunidades autónomas y la plusvalía municipal tampoco se pagaría, pero lo que sería es un diferimiento en la tributación. Se quedaría con la obligación de pago de la plusvalía municipal completa desde el momento en el que lo adquirió el que lo transmite, cuando lo transmita el propietario. ¿Alguna pregunta más? Por aquí, no sé si en Zoom hay alguna, Alberto. Las de Zoom son complicadas porque como no ponen un contexto, Claro, como hemos ido... Una última cosa, una curiosidad. Has hablado de calculadora de plusvalía en la Comunidad de Madrid. ¿Eso qué es? pues una calculadora de plusvalía, que de repente Está ahí, pues, te metes ahí, oye, para algo que te facilita, Maneras y tú eliges el que quieres. lo que pasa es que son muy cachondos, ¿eh? ¿para Porque... todos los municipios o No, cómo? esto es del Ayuntamiento de Madrid. Cada municipio tiene su calculadora si es que tiene calculadora. Ya, ya, ya. Porque si no, lo que tienes que hacer es irte calculando las plusvalías con las ordenanzas municipales, que es un trabajo, iba a decir no, no iba a decir nada, porque es una expresión común, pero es un trabajo muy complicado. No muy complicado, pero muy laborioso. O sea que sí, pero vamos, hay calculadora de plusvalía. O sea que luego, si el cálculo sale bien o mal, normalmente sale bien, ¿eh? Pero si sale bien o mal, ya se entiende. Voy a ir cantándoos algunas preguntas. Vale. La primera de ellas, si la donación de un bien inmueble, por ejemplo, un vehículo, también tiene que estar reflejado en escritura pública, o vale documentarlo en contrato privado y liquidar el impuesto. A ver, espera, si me entero bien. Si la donación de un bien inmueble, por ejemplo, un vehículo, también tiene que estar todos los bienes. O sea, cualquier bien inmueble, o sea, cualquier bien, si no está documentado en escritura pública, lo que pasa es que se paga el impuesto de donaciones. Cualquier bien. Lo que pasa que, claro, puede interesarte o no, ¿sabes? Porque a lo mejor la escritura te cuesta 2.000 y el coche te cuesta 3.000. Entonces, ¿Con qué fecha se ha de declarar lo heredado? ¿A la fecha del fallecimiento o de la aceptación de la herencia? ¿cómo? ¿Con qué fecha se ha de declarar Lo heredado. lo heredado? O sea, aquí hay una premisa, a esto también genera a veces confusión, ¿eh? Pero aquí hay una premisa y es que ningún bien puede no ser de nadie un tiempo. Entonces, si no es de la persona fallecida porque ha fallecido, pertenecerá a la comunidad de herederos o al que ya se le haya adjudicado la herencia. Entonces, siempre tenemos que tener como referencia la fecha de fallecimiento. Yo ahí sí que te querría hacer una pregunta, que es cuando tú solicitas Ya la verás, prórroga me va a hacer la difícil porque no está... No, no. La prórroga del impuesto y luego tienes que liquidar porque todavía pues estás en un procedimiento contencioso para la partición de la herencia y demás. Tú liquidas el impuesto, pero luego al final en la partición de herencia resultan unos valores que son diferentes a los por los que tú has liquidado el impuesto. Pues ¿Eso entonces luego cómo se soluciona? pues tienes que rectificarlo. Vale. ¿Qué se pasa? A ver, un ejemplo No prescribe, no prescribe. ¿No prescribe? No, no La prescribe. Hasta, rectificación claro. Claro. Llevo no sé cuántos años y llevaremos ahora como no sé cuántos. Se interrumpe la prescripción hasta que finaliza el procedimiento. Entonces no te prescribe. O sea, imagínate que tú de repente presentas tu IRPF, cualquier impuesto. Vale, presentas bueno, dime el caso concreto y lo vemos. Sucesiones. Digo entre los herederos. Después de no sé cuántos años de intentar una negociación, ahora estamos a pleitos. Ahí cuando, como no hay división, porque no se sabe cuáles van a ser las partijas, Ujú. ¿eso cómo se liquida? Pues te digo cómo. Te digo cómo. Lo que sucede es que tú tienes la obligación de liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y la plusvalía municipal dentro del plazo de un año. Y si los herederos te matan,
pues alguno ha muerto, otro ha quedado vivo, pero esa Hacienda le da exactamente lo mismo. Entonces tú liquidas de forma general, sin escritura de adjudicación de herencia. Tienes que presentar una serie de documentación como el certificado de función, bueno, toda la documentación necesaria casi para hacer una herencia sin tener escritura de adjudicación de herencia. Entonces tú vas pagando a Hacienda y al ayuntamiento si hay bienes inmuebles y luego cuando se resuelva el procedimiento, en el momento en el que se resuelva, ya modificarás la de liquidación si se tiene que modificar. No prescribe. Pero si no has presentado nada, Claro, efectivamente. y si tú les notificas a Hacienda que estás en un pleito, Pero de todas maneras, date cuenta de una cosa, que al final ahí podría pasar algo, o sea, podría pasar algo. Si lo que está en duda es cómo se reparte, Si están en duda las cosas imponibles, claro, por eso te digo, si lo que está en duda es cómo se reparte, realmente ahí nos va a dar igual, porque ya has pagado a Hacienda lo que correspondía independientemente de que haya tenido que pagar. ¿sabes? Lo que se está poniendo en duda es la valoración de los bienes de la herencia. Las adjudicaciones nos dan igual. Y los porcentajes nos dan igual. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herencia, o sea, si yo ahora mismo heredo, imagínate, 1 millón. Que yo le den 5, que yo le den 20. Sí, o sea, te digo por qué. No, no te digo que dé igual. No, no. No, no, no. No. Sí, sí, mira, yo te digo que a ti no te da igual. O sea, a los herederos no les da igual. Pero a la administración sí. No, y te digo por qué. Porque la administración va a cobrar lo mismo. Porque si yo tengo, claro. Más o menos. Sí, de uno o de otro, pero que realmente, si yo tengo una herencia de 1 millón que se divide entre cuatro, imagínate, 25, 25, 25, 25, pero luego me dicen, no, mira, es que de conformidad con la disposición del testamento, a mí me correspondía el 30, al otro el 30, al otro el 20 y al otro el 20. La administración, ¿qué se ha ingresado? Los impuestos por 1 millón, aunque en diferentes porcentajes de participación de los herederos, pero a la administración ya le viene dando igual, porque me habrá pagado lo que me debía en total, aunque las cantidades que me han ido pagando los herederos son cantidades distintas. O sea, cosa distinta es que luego, en el caso en el que se regularice la situación, porque se haya adjudicado a uno o a otro el porcentaje correspondiente, se regularicen las declaraciones en función de su porcentaje, pero a la administración ya le viene dando igual. No sé si me explico. Perdona, Patricia, hay un mismo que tú cuando estás en pleito para la división de la herencia puedes pedir la suspensión mientras dure el pleito de la liquidación del impuesto. Sí, sí, sí. Sí, lo único que de vez en cuando te requieren para preguntarte, oye, a ver si ha habido sentencia y te has callado, porque a Claro, veces porque han si no puede prescrito por prescribir. esa vía, han prescrito muchos Claro. impuestos, claro. Yo tenía noticia. Pero, pues te lo preguntaba. Porque yo tenía noticia de que durante el plazo de 6 meses siguientes se puede solicitar una ampliación de Pero de plazo 6 meses. liquidación por otros 6 meses. Eso es. Vale, Ya eso está. es automático. Pones demanda o pagas. Pero si yo durante ese plazo de 6 meses puedo presentar un escrito, a ver, pregunto porque no lo sé, puedes presentar un escrito informando a la administración que es una testamentaria contenciosa y con eso No. me evito liquidar. La demanda presentada, tienes que justificar. Claro, y eso no, demanda. eso es, y eso no hace y eso no hace que no pagues automáticamente. Eso lo que hace es que solicitas la suspensión del pago. Pelas todo hasta que se resuelva el pleito. Y es una solicitud rogada. O sea, es como si tú no puedes pagar la cuota del IRPF, pues tú lo puedes pedir. Pues, oye, no puedo pagar la cuota del IRPF. Solicito. No es lo mismo, porque en un caso sí que está sujeto a un plazo y en otro caso puedo tirarme 10 años de pleito. Pero está suspendida la deuda, no significa que esté prescrita. Y tienes que pagar. la administración, los datos que se tenían, y ellos que liquidaran ellos. Pero ahora eso deberían. Es que claro, claro. Pero eso, y no sé si en alguna comunidad autónoma todavía funciona el mecanismo de la liquidación. Eso es la liquidación, tú dices los bienes y te liquidan o tú haces la autoliquidación. A ver, aquí cada vez nos hacen trabajar más a los contribuyentes. Son litigiosos, son bienes litigiosos. Pero el que sean bienes litigiosos, claro. No hay acuerdo sobre los porcentajes que corresponden a cada uno, porque hay impugnaciones de herederos, etcétera, etcétera. Vamos, que estoy hablando de nada que sea. Aquí, Emilio, o sea, que lo que tiene que quedar claro es que la administración casi siempre pilla. Y si no pilla, es una cosa complicada.
Entonces, Eso no lo mismo. si no pilla es porque se les ha prescrito el plazo para exigir. Claro, efectivamente, es porque se les ha prescrito. No, no es tan difícil. Hombre, los plazos administrativos es difícil porque además ahora mismo la administración está hiper informatizada, con lo cual o sea, es bastante complicado que se les pasen los plazos de prescripción, pero bueno, está muy controlado. Ahora os digo una cosa. Se deja yacente durante muchos años Mm. y entonces sí que prescribe los plazos. Sí, 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 puede ser. O sea, sí, sí, o sea, yo también he hecho muchas declaraciones de herencias, sobre todo un poco más de antes. No, no, no tan anteriores, ¿eh? Mira, ahora mismo estamos, que ya ha prescrito la herencia de unas personas extranjeras que le ha prescrito. Entonces lo que haces es que presentas los impuestos de sucesiones y donaciones y la plusvalía municipal prescrita, porque si no, no te dejan inscribir los inmuebles. Vamos, sí, o sea, sí que, o sea, yo he visto casos en los que se ha prescrito, pero normalmente cuando no está dentro del radar de la administración, ¿sabes? O sea, yo qué sé, típico inmueble que no está a nombre de no sé quién, que hace una transmisión, que lo mismo no se le va a público, que luego... Bueno, tampoco hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Con la suspensión en ese caso ante el juzgado, ¿siguen corriendo luego los intereses? Sí, Sí, ¿no? Es decir, pides la sí, suspensión, sí, pero luego sí, al final, aunque haya pasado 10 años, te sí. van a poner los intereses legales, digo yo, no, no los otros, los Los legales. intereses te pondrán los intereses de demora, claro. O sea, que también te Que son pones de altos, demora. ¿eh? Yo este año no sé Ya, pero cuánto por eso te era. preguntaba, porque una cosa es que si tienes que suspender, porque realmente tienes Da que igual. suspender, es una Desde el necesidad, momento, desde el momento en el que tienes, mira, si tú pides, o sea, o sea, el desde que plazo. pasa la anualidad después de la prórroga, ya te ponen los de demora, ¿no? Ni prórroga. Si tú tienes que liquidar los impuestos dentro de los 6 meses primeros, si te pasas de los 6 meses, a partir de ahí ya se empiezan a generar intereses de demora. Y da igual que hayas pedido el aplazamiento de un año o que tengas una suspensión o lo que sea, se empiezan a liquidar a partir del día siguiente de la finalización del periodo voluntario. Pero después del periodo voluntario, si tú antes de que venza un mes has pedido la prórroga hasta el año, No, esos 6 meses siguientes no es demora, son sí, intereses legales, ¿no? no se le Hasta dice. el año me refiero, hasta el No, año. o sea, Hasta el año porque te lo han prorrogado. sin entrar en decir a ciencia cierta intereses legales, intereses de demora, a nosotros la administración siempre pone los mismos intereses, que son los intereses de demora, hasta donde yo sé, ¿eh? Y se devengan a partir de la finalización, siempre en cualquier impuesto, y da igual que sea porque te ha caído un rayo y te ha partido, da lo mismo, pero a partir de o sea, a partir de la finalización del periodo voluntario empiezan a cargarte con intereses de demora, siempre. O sea, no hay excepciones que se me ocurran ahora mismo, ni suspensión ni nada. Lo suspendes, o sea, el caso de la suspensión, primero, la solicitud de aplazamiento o la solicitud de suspensión, lo que te evita es entrar en periodo ejecutivo, que el periodo ejecutivo te empieza a generar recargos de periodo ejecutivo, pero ya está. En una donación en la que el donatario ha residido en dos comunidades distintas, la administración competente será donde haya residido el donatario más tiempo en los últimos 5 años. La duda es cómo se acredita en qué comunidad ha residido más tiempo. Certificado de empadronamiento, acceso fiscal. En concreto, lo que me gustaría saber es si hay un criterio prioritario para acreditar en qué comunidad ha residido más tiempo en los últimos 5 años. Mira, aquí, ¿os acordáis lo que os he dicho antes de las mejoras y de todo esto, no? Pues es exactamente lo mismo. O sea, aquí, ¿cómo se puede acreditar la residencia? No, bueno, no, mira, aquí, ¿cómo se puede acreditar la residencia? Además, nosotros lo hemos tenido que acreditar, ¿eh? Para impuesto de patrimonio en una comunidad o en otra, en concreto en País Vasco o en Andalucía hace súper poco. O sea, el padrón, ¿vale? El padrón es una prueba más. Entonces está el padrón donde vas al médico, las citas médicas que has tenido. ¿Que has hecho clases de pilates? Pues los pilates donde has ido a las clases de pilates y que te pongan que además no ha faltado. El uso de la tarjeta de crédito, restaurantes, comercios, lo que sea. Eso, básicamente. Bueno, consumos también, porque si tú tienes dos inmuebles, uno en un sitio y otro en otro, pues en uno tendrás unos consumos más elevados. Claro, en uno tendrás unos consumos más elevados que en otro. Y además, los consumos, Sí, el empadronamiento, estas cosas. los consumos es algo automático, pero a ver, es que los consumos realmente es bastante indicativo, ¿eh? Porque y además es que la administración tiene
o sea, tiene acceso directo a los consumos. O sea, las compañías suministradoras, cuando te hacen una liquidación provisional por algo, ese dato ya lo tienen. Lo que no tienen es si has ido a Pilates todos los días en Marbella o si has ido al fisio porque te lo han recomendado todos los días al hospital de Marbella y no al de Bilbao. Eso se lo tienes que aportar tú. Y nosotros con eso sí que hemos conseguido determinar residencia. Hay que tener mucho cuidado porque, claro, estamos hablando de días, lo mismo dentro de un año. Y bueno, pero bueno, en mi experiencia sí que se puede acreditar, pero los medios de prueba son peregrinos. Colegio de los niños, que eso no es tan peregrino, pero colegio de los niños. ¿Sabes? Mm. Otra pregunta sobre la habitual práctica civil de conmutación del usufructo viudal al otorgar la escritura de aceptación de herencia que a efectos fiscales implica una adquisición hereditaria no susceptible de beneficio fiscal, salvo que se ponga en el testamento, o se haya atribuido a los herederos o al cónyuge supérstite la facultad de computar el usufructo viudal por bienes, derechos o dinero. Está un poco... O sea, yo creo que sé por dónde van los tiros y además es algo que es relativamente reciente. Y aquí, no, aquí lo que pasa es que antes lo que sucedía, antes, y hablo de antes, hace 3 años, lo que sucedía es que cuando tú hacías una adjudicación de herencia y había un usufructo del cónyuge viudo, pues entonces computaba, o sea, decía, mira, si el usufructo del cónyuge viudo vale 50.000, pues en lugar de darle el usufructo sobre todos los bienes o sobre la parte de mejora, que es la que es obligatoria, pues yo le pago 50.000 al cónyuge viudo y el resto pues nos lo repartimos. Y ahora lo que está diciendo la administración, que siempre juega a favor del contribuyente, como veis, ahora lo que dice la administración, y si te pilla ahí en los momentos ahí previo mejor, es salvo que el testador haya previsto en el testamento de forma expresa que se puede canjear, o eso es, que se puede canjear de alguna manera ese usufructo por otros bienes de la herencia, si se hace porque se quiere, nos están diciendo que hay una permuta. Nos están diciendo que hay una permuta, con lo cual, lo mejor de todo, una permuta, ¿eh? La ley dice, Sí. la ley dice que si no se... Claro, lo que haríamos sería que me estás permutando un usufructo por un inmueble, pues el inmueble ITP. Toma. Claro. Además, o sea, es obligatorio que la persona tiene que aceptar las preguntas. No, es algo que estén todos los herederos de acuerdo. Si todos los herederos de Ya, pero imagínate, hombre, las permutas, o sea, normalmente las permutas no es dinero por dinero. Hombre, puede ser dinero por acciones, pero muchas veces las permutas son dinero por parte de un inmueble. Entonces, si es dinero por parte de un inmueble es donde tenemos el lío, porque la parte de un inmueble tributa por ITP. Y normalmente el usufructo será sobre la vivienda habitual, sobre... no sé qué. Hay una No, eso son resoluciones. típica pálida de la administración va a pillar mucho. Hombre, yo nunca diría eso de la administración. No, No lo digo de broma, de broma, ¿eh? Yo, mira, una cosa que siempre digo, que es que en realidad digo, mira, el derecho fiscal es estupendo porque siempre sabes quién es el bueno. A mí me llega cualquier cliente, ¿no? Pues fíjate, yo es que no pagué no sé qué. Bueno, tus razones habrás tenido. Entonces yo pues, siempre estoy de parte del contribuyente, me refiero. En cualquier caso. No, o sea, yo creo que lo que había eran resoluciones de la Dirección General, si no era del notariado, o sea, eran, y luego la Administración Tributaria ha pillado cacho en eso, ¿eh? Pero lo de considerarlo como una permuta y no considerarlo como un reparto tal, no ha sido una invención de la Administración. Pero el caso es que ahora en la Comunidad de Madrid ha aprovechado y entonces sí que nos está diciendo que se paga por permuta, sí. Otra pregunta. Si en el caso de una sucesión que se ha convertido en litigiosa, la diferencia de valoración lo es por... Perdona, que sea Ahora, convertido en litigiosa. si, Vale. si en el caso de una sucesión que se ha convertido en litigiosa, la diferencia de valoración lo es porque han pasado los años y lo ha valorado un perito judicial, ¿puede servirme la liquidación por el impuesto de sucesiones que hice en su momento por el valor de referencia, aunque este sea inferior? No tengo tarjeta, pero tengo en la presentación al final viene a ver si la hago. Es que es un desastre, ¿eh? Perdón, ¿lo estáis diciendo? Eh, Sí, sí, no, más o menos, más o menos. No, o sea, aquí lo que tenemos que ver, o sea, el valor que computa, o sea, el valor que tenemos que tener en cuenta a efectos del valor de adquisición que tenemos de los bienes es el valor por el que lo hayamos declarado en el impuesto de sucesiones y donaciones. No sé si con eso
contesta la pregunta. O sea, me da igual el valor que se le haya dado después, es por el valor que lo hayamos, es por el valor que hayamos liquidado el bien. De hecho, en eso se me ha dado alguna situación en la que luego o sea, en la que luego ha disminuido el valor del bien a efectos de otros tributos y sin embargo, como lo hemos liquidado por el valor que tocaba en la herencia, es el valor que hemos tomado como referencia de adquisición. De esto, yo tengo un asunto que creo que no ha prescrito todavía y es que como resultado de una inspección se cambia el valor de la herencia. Eh, a uno de los herederos le afecta muy poco, al contrario, le devuelven 500 euros y a los otros pagan bastante más. El perjudicado, digamos, puede reclamar directamente con la inspección de trabajo, puede reclamar a los otros herederos la parte que no le dieron a él. O sea, si la herencia se declaró por 1.000.000 de euros, que pones tú de ejemplo, Sí. y después la inspección dice que eran 1.200.000. Ujú. El heredero que puede reclamar su parte de los 200.000 euros que no se repartieron directamente. La parte de los 200.000 euros que no se repartieron directamente, o sea, pero dices desde el punto de vista civil. Se liquida, se distribuye, sí, sí, civil, claro. La administración cobra por el 1.200.000 euros, algo ¿Vale? tiene que cobrar y le devuelve el dinero aún, bueno, hace lo que... Pero hay uno, la administración ha dicho que el valor de la herencia era 1.200.000 y mi parte es de 1.000.000 de euros. Ujú. Y los otros 200.000 voy a un tribunal civil y reclamo No, a los hombre, porque otros herederos. claro, o sea, eso depende. Si los 200.000 euros de diferencia se deben a porque realmente no se han incluido, o sea, no se han incluido dentro del caudal hereditario. En sociedad. Vale, pero entonces si es la valoración de una... Claro, es que eso es otra historia, porque si se debe a diferencias de valoración, es que ¿qué voy a... O sea, a la administración yo no le puedo reclamar nada, si acaso se lo puede... Yo no, yo Se digo lo puede... Claro, otros herederos. claro, eso entiendo que es un tema civil, ¿eh? Que no es un... Claro, y yo te digo desde mi conocimiento más limitado del derecho civil que del derecho, que eso sois vosotros expertos, pero yo entiendo que ahí... O sea, una cosa es la relación con la administración y otra cosa es la relación luego que hay entre los herederos. Eso yo entiendo que sí que se podrá reclamar entre herederos, pero la administración ya ha cobrado lo que tenía que cobrar. Y se ha dicho que era 1.000.000 y luego que era 1.200.000, ha cobrado sobre el 1.200.000 Sí, la y luego... administración no tiene nada que ver. Pero yo Claro, también por eso. entiendo que si en su día todas las partes acordaran darle aquella valoración y hacer aquello reparto, Un contrato Pues- voluntariamente firmado y ya está. A lo mejor luego hay algún... Han descubierto cuentas, por ejemplo. Claro. Pero pues es una visión. visión. Parte es una cuenta, parte es la valoración de sociedades. O sea, son unos cuantos cientos de miles de euros en base a pequeña... a otra cosa que parecía adicionales. La adición de herencia no, la adición de herencia ya la ha hecho la administración. O sea, no tengo, o sea, la administración... Hay una administración a liquidar los impuestos, la Claro. herencia. Por los tribunales. Si aparecieron también el que se pierda perjudicado y que quiera coger la parte que le corresponda, que no se le dio, porque aparecieron. Sí, compañera. Perdona, Sí. una duda. Tengo unos clientes que hicieron un reparto de herencia, desde que falleció la madre, tardaron como 2 o 3 años en hacer, porque no se la verifiqué de teléfono. Sí, Un típico. folleto que le doy. Entonces, liquidaron los impuestos de la Comunidad de Madrid dentro de los 6 meses y pusieron dentro 700.000 euros un piso. Y cuando fueron a firmar el reparto de la herencia notaria, claro, ese bien había subido mucho de valor, incluso en los valores. La fecha de fallecimiento. Y en notaria pusieron más valor. Mm. Hay, No, o sea, no, o sea, el valor de los bienes es el que tenga los bienes a fecha de fallecimiento. O sea, no es la fecha en la que hago la adjudicación de herencia, es el valor que tiene los bienes a fecha de fallecimiento. Date cuenta que porque estamos hablando de un bien inmueble, pero si tú estás hablando de una cantidad en una cuenta corriente, o estás hablando que tú que pides al banco el certificado del saldo de esa cuenta corriente a fecha de fallecimiento, pues exactamente lo mismo para cualquier otro bien. Tiene que tomar, el notario puede hacer lo que le dé la gana, lo que tienes que hacer es tomar el valor de referencia en el momento del fallecimiento. No, no, ¿cómo hacer una complementaria? No, es que no puedo hacerla, o sea, no puedo hacerla. O sea, el valor es el que tengan los bienes en el momento del fallecimiento del causante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, Alberto, por ahí, y si no,
En el caso de la plusvalía, ¿qué se entiende por domicilio habitual del causante a efectos de la bonificación? ¿El domicilio fiscal o el empadronamiento? Bueno, no sé si ha contestado antes, pero... El domicilio fiscal. Que no, o sea, el empadronamiento no es un domicilio válido. El empadronamiento solamente es una prueba de residencia fiscal, pero no nada más. Pues se nos acaba el tiempo. Sí. Disculpadnos los que estáis online, que hemos podido atender algunas preguntas, pues que al final habéis sido más de 200 conectados y casi 100 preguntas. Pero bueno, no hemos dado un poco abasto, pero bueno. Para mí no doy, ¿eh? No, bueno, yo creo que... Bueno, con el café o el vino. Y levantándome un poco, si me dejáis un micro de esto de mano, yo. Ayudar con una cosa, si sale alguien de poderes especialísimos, revocables, concurrentes. Aquí no es. Yo quería... Por eso tampoco lo sabía. Esa duda queda ahí en el aire, pero yo quería agradeceros a todos la participación. Creo que ha enriquecido mucho la charla y la ponencia el poder comentar todas las dudas que han ido surgiendo. Agradecer a Patricia, que ya os dije que la exposición iba a ser muy dinámica y muy interesante, y pese a ser las 4:15 de la tarde o las 4:30 cuando hemos empezado, ha conseguido captar la atención de todos. No he tenido a ninguno durmiendo, por lo menos no he visto. Si ha habido alguno dormido, está fuera de mi vista. Sí. Sí, ¿no? Claro, La presentación La presentación que nos estáis preguntando la subiremos al área reservada del colegio, ¿vale? Eso, y tenéis mis datos. No, yo nunca llevo tarjeta, no sé, en algún momento de la vida las haré, pero de momento no. Están al final de la presentación, tenéis todos mis datos de contacto, ¿vale? Cualquier cosa. No, en el área reservada del ICAM, cuando tú entras en tu área reservada con tus datos de colegiados, cuando te metes en las ponencias en las que te has inscrito o los cursos o las formaciones, ahí te aparecen todas las ponencias de todas las formaciones en las que te has inscrito. Con todo el material. No, en el ICAM, propiamente. Pues ya está. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la atención.